Rebecca Sullivan se encontraba al borde de su propiedad, observando cómo desconocidos cargaban sus muebles en camiones bajo el abrasador sol de Arizona. Sus 8 hijos se acurrucaban detrás de ella, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas. El aviso de ejecución hipotecaria del banco, arrugado en sus manos curtidas, pesaba más que todos los años de lucha que la habían llevado a ese momento. «Mamá, ¿dónde dormiremos esta noche?», susurró Emma, su hija más pequeña de 5 años, tirando de su vestido descolorido. Rebecca no tenía respuesta. Tras 3 años de lucha para mantener el rancho Copper Ridge funcionando desde la muerte de su esposo, finalmente lo había perdido. Lo que no sabía era que, observando desde la meseta, un hombre con ojos de obsidiana y una riqueza incalculable estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El canto del gallo resonó en los pastos vacíos mientras Rebecca Sullivan se tambaleaba desde su cama improvisada en el desván del granero, protestando con cada movimiento. Habían pasado 3 meses desde la ejecución hipotecaria, y la familia había estado viviendo en cualquier refugio que hubiera podido encontrar en edificios abandonados, cobertizos de vecinos amables, y ahora este granero ruinoso en las afueras de Copper Ridge que no pertenecía a nadie ni a todos. El calor de agosto ya era opresivo al amanecer, prometiéndole otro día abrasador en el desierto de Arizona. Las manos de Rebecca temblaban al bajar la desvencijada escalera. Sus botas gastadas se agarraban a los peldaños que crujían bajo su peso. Abajo, sus 8 hijos empezaban a despertarse en el suelo cubierto de heno, con sus pequeños cuerpos acurrucados como una manada de animales heridos, buscando consuelo en la proximidad. Michael, su hijo mayor de 15 años, ya estaba despierto, sentado contra la pared del granero con las rodillas pegadas al pecho. Su cabello oscuro, muy parecido al de su padre, caía sobre unos ojos que reflejaban demasiada responsabilidad para alguien de su edad. Había estado buscando trabajo en cualquier lugar que contratara a alguien sin papeles que acreditaran su edad. Pero el pequeño pueblo desértico de Copper Ridge ofrecía pocas oportunidades para un chico que debería haber estado estudiando. «Buenos días, mamá», susurró, con cuidado de no despertar a los demás. Revisé el barril de agua. «Nos quedan quizás 2 días», Rebecca asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. El agua era su recurso más preciado, más valioso que los pocos billetes arrugados que llevaba escondidos en la bota. El pozo de su antiguo rancho nunca se había secado, alimentado por un manantial subterráneo que había sustentado a la familia de su esposo durante 3 generaciones. Ahora racionaban cada gota como si fuera oro líquido. Sarah, de 10 años, fue la siguiente en despertarse. Con sus rizos rojos enredados en la paja, había sido la sombra de su padre, siempre ayudando con los caballos, siempre preguntando sobre la administración del rancho. Desde que perdieron su hogar, se había encerrado en sí misma, hablando solo cuando era necesario, y su radiante sonrisa había sido reemplazada por una expresión angustiada que le rompía el corazón a Rebecca a diario. Los gemelos, David y Daniel, de 7 años e imposibles de distinguir, dormían acurrucados uno junto al otro como en el vientre materno. Habían nacido durante una ventisca que había atrapado a la familia durante 3 días, y Jacob los había ayudado a nacer, él mismo a la luz de una lámpara. Ahora se susurraban constantemente en un idioma que solo ellos entendían, como si compartieran la carga de su confusión sobre por qué su mundo se había derrumbado. A del pequeño Marcus, de apenas 6 años, se aferraba a un caballo de madera que Jacob había tallado para su 4º cumpleaños. La pintura se había desgastado hacía tiempo por el constante manejo, y tenía una oreja astillada, pero Marcus se negaba a dormir sin él. Había estado teniendo pesadillas sobre monstruos que se apoderaban de su casa, sueños que no estaban lejos de la realidad. Lucy, de 4 años, había dejado de preguntar por su papá. Durante semanas tras la muerte de Jacob, corría a la puerta todas las noches, esperando que volviera de revisar el ganado. Ahora casi no hablaba, comunicándose principalmente a través de tirones en la falda de Rebecca y lágrimas inesperadas a la pequeña Emma. De 5 años, era la única que aún sonreía con regularidad. Era demasiado pequeña para comprender del todo su situación, pero lo suficientemente mayor para percibir la tristeza que impregnaba sus vidas. Se había adaptado a su vida nómada con la resiliencia de la infancia, convirtiendo cada nuevo refugio en una aventura en su mente. Y luego estaba Grace, de 12 años, quien se había convertido en la sombra de Rebecca y la madre asistente de los más pequeños. Sus ojos oscuros no se perdían nada, y había heredado la terquedad de su madre, junto con una asombrosa habilidad para estirar sus escasos recursos. Podía hacer que una lata de frijoles alimentara a 8 personas, y aún así quedaran satisfechas. Una habilidad nacida de la necesidad
y el amor en Rebecca se movía en silencio por su hogar temporal, revisando a cada niño con la eficiencia automática de una madre que llevaba 15 años con esta rutina. Pero todo se sentía fuera de lugar, desplazado, temporal. El granero olía a heno y aceite de motor en lugar de los aromas familiares del hogar en pan recién hecho. Calf de Jacob, la lavanda que había plantado alrededor del porche, salió a la oscuridad del amanecer, envolviéndose los hombros con su chal raído que se le habían adelgazado por saltarse tantas comidas. El desierto se extendía interminable en todas direcciones, hermoso y agreste a partes iguales. A lo lejos, las luces de Copper Ridge centelleaban como estrellas fugaces, y más allá, apenas visible en la creciente luz, se alzaba la silueta de lo que una vez fue su hogar en el rancho Copper Ridge, 4000 acres de pastizales en el desierto, alto, con una casa principal que el abuelo de Jacob había construido en 1892. 3 graneros, un barracón y más corrales de los que ella podía contar. Había sido su mundo entero, la herencia de sus hijos, su seguridad ante un futuro incierto. Ahora pertenecía al First National Bank de Phoenix, que lo había vendido a una promotora con planes de construir un complejo turístico y un campo de golf. La idea de desconocidos paseando por su cocina, de excavadoras derribando el roble donde Jacob le había propuesto matrimonio, le revolvía el estómago con una pena tan reciente que aún la dejaba sin aliento. Jacob Sullivan lo había sido todo. Para ella, un esposo, mejor amigo, socio y el hombre más fuerte que había conocido. Cuando falleció en aquel accidente de construcción en el nuevo proyecto de la autopista, no solo le arrebató el corazón, sino también la capacidad de mantener el rancho rentable. Lo había intentado todo: vender ganado, pedir préstamos con la propiedad como garantía, incluso trabajar por las noches en el restaurante del pueblo, mientras los hijos mayores cuidaban de los pequeños. Pero los precios del ganado se habían desplomado. La sequía había durado 2 años más de lo previsto, y las facturas médicas de las últimas semanas de Jacob habían agotado sus ahorros. El banco había sido paciente al principio, ofreciendo prórrogas y planes de pago, pero la paciencia tenía límites, y la de ella se había visto superada. A Rebecca se ajustó aún más la vieja chaqueta de trabajo de Jacob, aspirando el tenue aroma de su colonia que aún perduraba en la tela. La había usado todos los días desde su muerte, incapaz de desprenderse siquiera de esa pequeña conexión con el hombre que le había prometido que envejecerían juntos en la tierra que su familia había amado durante generaciones. En el sonido de un vehículo acercándose la dejó paralizada. Las visitas al amanecer rara vez traían buenas noticias, y había aprendido a desconfiar de cualquiera que las buscara. Los servicios sociales habían estado husmeando, preguntando sobre las condiciones de vida de los niños, su asistencia a la escuela y su bienestar general. Rebecca vivía con el temor constante de que la consideraran una madre inepta y dispersaran a sus hijos entre familias de acogida por todo el estado. Pero el vehículo que se detuvo no era el sedán del gobierno de siempre. Era una camioneta polvorienta, y el hombre que salió vestía el uniforme del departamento del sheriff de Copper Ridge. Rebecca reconoció al agente Martínez, un hombre que había ido a la escuela con Jacob y siempre había sido amable con su familia. «Buenos días, Rebecca», dijo en voz baja, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Siento molestarte tan temprano, pero tengo noticias en el corazón». de Rebecca latía con fuerza. «¿Qué clase de noticias?» «De esas que significan que tienes que empacar y seguir adelante hoy. La Ezra Henderson, de la Oficina de Servicios Sociales, planea una visita esta tarde y trae los formularios para la custodia temporal». Las palabras impactaron a Rebecca como golpes físicos. Sabía que este momento se aproximaba, lo sentía acercarse, como una tormenta en el horizonte, pero saberlo no la había preparado para la realidad. «¿Cuánto tiempo me queda?» Pregan, sorprendida por lo firme que sonaba su voz cuando todo dentro de ella gritaba: «Puedo darte hasta el mediodía. Quizás la una si tomo el camino más largo de vuelta al pueblo y me olvido de mirar la radio un rato». La mirada de Martínez era amable pero firme. «Rebecca, sabes que me preocupo por ti y por esos niños, pero vivir en edificios abandonados no es sostenible. Necesitan estabilidad, comidas regulares y una educación adecuada. Necesitan a su madre», respondió Rebecca con fiereza. «Necesitan permanecer unidos como familia. Lo sé, tú lo sabes, pero el Estado tiene ideas diferentes sobre las necesidades de los niños, y ahora mismo no se les puede proporcionar lo que consideran básico». Rebecca asintió, comprendiendo la posición imposible en la que se encontraba. Martínez tenía sus propios hijos y un trabajo que le exigía cumplir la ley. Incluso cuando ésta parecía cruel y arbitraria tras su partida, Rebecca permaneció de pie bajo la creciente luz del día, observando cómo el sol teñía el desierto, de tonos dorados y rojos. A lo lejos un coyote llamó a su manada, un sonido solitario que encajaba a la perfección con el vacío que sentía en su pecho. Tenía hasta el mediodía para encontrar la manera de mantener unida a su familia en 8 hijos, sin dinero, sin hogar,
y sin un lugar a donde ir que no les permitiera con el tiempo volver a los servicios sociales. El peso de decisiones imposibles la oprimía como el calor del desierto, implacable y sofocante dentro del granero. Oía a los niños empezar a despertar del todo, sus voces mezclándose con las conversaciones tranquilas de los hermanos que habían aprendido a consolarse. Michael probablemente estaba ayudando a Grace a repartir las últimas galletas para el desayuno. Sarah estaría trenzando el cabello de Lucy con dedos delicados que recordaban la paciencia de su padre. Los gemelos estarían construyendo algo, elaborado con heno e imaginación, mientras Marcos observaba con los ojos abiertos y Emma charlaba sobre sueños llenos de caballos y espacios abiertos. Eran buenos niños, resilientes y cariñosos, a pesar de todo lo que habían pasado. Merecían algo mejor que una madre que ni siquiera podía darles un techo. Merecían la estabilidad y la seguridad que otras familias daban por sentado pero eran sus hijos, nacidos de su vientre y criados con su amor. Y la idea de que desconocidos decidieran su destino la hacía apretar los puños. Había luchado por el rancho hasta que no le quedó nada que dar. Ahora lucharía por sus hijos con la misma determinación desesperada, aunque no tuviera ni idea de cómo ganar una batalla, contra todo un sistema diseñado para separar a familias como la suya. El sol ascendía, marcando el paso de un tiempo precioso que no podía permitirse desperdiciar. Pronto tendría que despertar a los niños y decirles que se mudaban de nuevo, que su santuario temporal se había convertido en otro lugar donde no podían quedarse. Tendría que ver la resignación en los ojos de Michael, la confusión en los rostros de los gemelos, cómo Grace empezaría de inmediato a planear cómo empacar sus pocas pertenencias eficientemente en Rebecca Sullivan. Había perdido a su esposo, su hogar y su seguridad en el mundo. Ahora estaba a punto de perder lo único que importaba más que la vida misma a sus hijos. De pie en la puerta de un granero abandonado, viendo cómo el desierto despertaba a otro día despiadado, se sintió más sola de lo que jamás hubiera imaginado. No sabía que a 12 millas de distancia, en una casa construida en los acantilados rojos que dominaban el valle, alguien más estaba despierto pensando en la familia Sullivan, alguien que tenía el poder de cambiarlo todo si tan solo las circunstancias los unieran de la manera correcta, en el momento oportuno. El viento de la mañana arreció, trayendo el aroma de la salvia y la promesa de otro día abrasador. Rebecca cerró los ojos e intentó encontrar la fuerza para lo que viniera después, sin darse cuenta de que su mayor desafío y su salvación estaban a punto de colisionar de maneras que ella jamás podría haber imaginado. Imaginado en el sonido de un helicóptero rompió el silencio matutino. Sus rotores surcaban el aire del desierto con precisión mecánica. Rebecca levantó la vista de las pocas mantas que les quedaban dobladas, entrecerrando los ojos por el sol mientras la aeronave daba una vuelta antes de aterrizar en el campo. Junto al granero, el polvo se arremolinaba en enormes nubes, lo que la obligó a protegerse los ojos y a pedirles a los niños que se quedaran dentro. Cuando las hélices finalmente se detuvieron y el polvo se asentó, un hombre salió del helicóptero. Incluso desde la distancia, Rebecca pudo ver que se movía con la serena confianza de alguien acostumbrado a mandar. Era alto y delgado, vestía vaqueros oscuros y una camisa blanca abotonada que, de alguna manera, lograba verse impecable a pesar del ambiente desértico. Su cabello negro estaba recogido hacia atrás, revelando pómulos pronunciados y una piel cobriza que denotaba su herencia indígena. Lo que más la impactó fueron sus ojos, oscuros como la medianoche y completamente ilegibles, mientras recorrían el granero, los restos dispersos de sus pertenencias, y finalmente se posaron en ella con una intensidad que la hizo repentinamente consciente de su apariencia. Su vestido estaba descolorido y remendado, su cabello se escapaba de la trenza en mechones salvajes, y probablemente olía a heno y desesperación. El hombre se acercó lentamente, con las manos visibles y vacías en un gesto que parecía deliberadamente no amenazante. Al hablar, su voz tenía un acento que ella no pudo identificar, educado y refinado, pero con matices que sugerían otros idiomas. Señora Sullivan, soy Thomas Blackhorse. Esperaba que pudiéramos hablar. Rebecca se acercó instintivamente a la puerta del granero, colocándose entre el desconocido y sus hijos. No lo conozco, señor Blackhorse. ¿Qué quiere de mi familia? Quiero ayudar, dijo simplemente. Sé de la ejecución hipotecaria y de tu situación con los servicios sociales. Tengo una propuesta que podría beneficiarnos a ambos. Tras ella, Rebecca oía a los niños susurrar, probablemente pegados a las paredes del granero, intentando captar cada palabra. Michael estaría listo para defender a la familia si fuera necesario, mientras que Grace estaría calculando salidas y planes de contingencia. Todos habían aprendido a desconfiar de los desconocidos que hacían promesas. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. No necesito caridad, dijo Rebecca.
levantando la barbilla a pesar de la debilidad en la rodilla. Nos las arreglamos bien. A la expresión de Thomas Blackhorse no cambió, pero algo brilló en sus ojos oscuros que podría haber sido respeto. Y.A. Love, 8 niños, viviendo en un granero abandonado, con agua suficiente para quizás 2 días más, y los servicios sociales llegando esta tarde. Está claro que lo estás llevando excepcionalmente bien. La seca observación dolió porque era acertada, pero Rebecca no detectó burla en su tono. De hecho, parecía impresionado por su ingenio. ¿Qué clase de propuesta?, preguntó, aunque todo su instinto le decía que agarrara a sus hijos y corriera a necesito un administrador de rancho para una propiedad que adquirí recientemente. Alguien con experiencia en ganadería, que conozca el terreno y pueda manejar las operaciones diarias mientras yo me encargo del negocio desde Phoenix y Tucson A. Rebecca se le encogió el corazón. ¿Qué propiedad? El rancho Copper Ridge. Lo compré ayer a la empresa promotora. En las palabras la golpearon como un puñetazo. Su rancho, rancho de Jacob, el rancho de su abuelo. Alguien había estado viviendo en su casa, pasando por su cocina, tal vez incluso durmiendo en el dormitorio donde había dado a luz a la mitad de sus hijos. Compraste mi casa, susurró, incapaz de ocultar la devastación en su voz. Compré un terreno que estaba siendo destruido por gente que no entendía su valor, corrigió Thomas. La empresa promotora planeaba drenar el manantial, nivelar las zonas de pastoreo y convertir 4,000 acres de pastizales en un campo de golf y un hotel de lujo. ¿No podía permitir que eso sucediera, así que los detuviste por pura bondad?, preguntó Rebecca, con sarcasmo en la voz a pesar de su vulnerabilidad. Los detuve porque una tierra como esta es sagrada, y destruirla para lucrarse es un pecado contra las generaciones futuras. Su voz transmitía una convicción que la hizo mirarlo con más atención. La familia de su esposo lo comprendió. Trabajaron con la tierra en lugar de perjudicarla durante 3 generaciones. ¿Conocías a Jacob? No personalmente, pero conocía su reputación. Todos ganaderos, desde aquí hasta Flagstaff, respetaban la explotación de Jacob Sullivan. Criaba ganado limpio, mantenía los pastizales adecuadamente y nunca sobrepastoreaba durante los años de sequía. Cuando supe que el rancho iba a ser vendido a promotores inmobiliarios, hice algunas averiguaciones. Thomas se acercó, deteniéndose justo fuera de lo que parecía una distancia segura. Señora Sullivan, yo tampoco necesito caridad. Necesito a alguien que conozca esta tierra, que entienda los sistemas hídricos y los patrones de pastoreo, que pueda administrar una explotación que abarca 4,000 acres tiene 15 años de experiencia administrando esta misma propiedad. Lo perdí todo, dijo Rebecca con amargura. Obviamente, no se me daban bien los negocios. Lo perdiste por circunstancias ajenas a tu voluntad, facturas médicas, sequía, fluctuaciones del mercado y la muerte de tu socio. Nada de eso afecta tu capacidad como administrador de rancho. El hecho de que supiera tanto sobre su situación debería haber sido alarmante. Pero Rebecca sintió curiosidad. ¿Cómo sabes todo esto? Me encargo de informarme sobre las propiedades que me interesan. El gerente de su banco fue muy franco sobre los motivos de la ejecución hipotecaria, y varias personas del pueblo solo tuvieron buenos comentarios sobre la gestión del rancho por parte de su familia. La gente del pueblo nos ha estado evitando, como si tuviéramos la peste, dijo Rebecca. Nadie quiere que lo asocien con el fracaso. Hablé con Martínez, el dueño de la tienda de alimentos, su ex veterinario y el párroco de Santa María. Todos coincidieron que Jacob Sullivan dirigía la mejor operación del condado y que su esposa era tan capaz como él. Rebecca sintió que las lágrimas amenazaban con salir y parpadeó con furia. No podía permitirse mostrar debilidad, no cuando el futuro de sus hijos pendía de un hilo. ¿Qué es exactamente lo que ofrece, señor Blackhorse? Administración completa del rancho Copper Ridge. Te encargarías de todas las operaciones diarias, al manejo del ganado, contratación de personal de temporada, mantenimiento, atención veterinaria y programas de cría. Yo me encargaría de las finanzas, el marketing y la planificación del desarrollo a largo plazo, y a cambio, usted y sus hijos viven en la casa principal. Reciben un salario completo, acorde con la gestión de una explotación de 4,000 acres, más beneficios, y un porcentaje de las ganancias sobre los costos operativos. Rebecca lo miró fijamente. Segura de haberlo malinterpretado. ¿Me estás ofreciendo mi propia casa de vuelta? Te ofrezco un trabajo como administrador de un rancho que, casualmente, incluye la casa donde criaste a tu familia. El acuerdo sería estrictamente comercial. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué no contratar a un administrador de rancho con experiencia de Colorado o Texas? ¿Por qué ofrecerle esto a alguien
que obviamente está tan desesperado como para decir que sí a cualquier cosa. Thomas guardó silencio un largo rato, sus ojos oscuros estudiando su rostro con una intensidad que la incomodó. Podcast. Tierra ha pertenecido a tu familia durante 3 generaciones, y algunos vínculos son más profundos que la simple propiedad. Porque tus hijos conocen cada cerca y fuente de agua de esta propiedad. Porque los caballos recuerdan tu voz y el ganado. Conoce la línea de crianza de tu marido. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja a Inny, porque a veces, cuando te han quitado algo injustamente, el universo te brinda una oportunidad para enmendarlo tras ella. La puerta del granero se abrió con un crujido y Rebecca supo, sin mirar, que Michael escuchaba cada palabra. Su hijo mayor había heredado el instinto protector de Jacob, junto con su cabello oscuro, y podía sentir su tensión incluso sin verlo. Esta es la tierra de mi familia, dijo finalmente. No a extraños por mucho dinero que tenga. Tienes razón, asintió Thomas. No es de desconocidos. Por eso te ofrezco la oportunidad de volver a casa. La simple phrase, vuelve a casa, impactó a Rebecca más que cualquier discurso de venta elaborado a hogar. La palabra representaba todo lo que había perdido y todo lo que había luchado por darles a sus hijos. La idea de que pudieran volver a dormir en sus propias camas, que los gemelos pudieran trepar a su árbol favorito, que ella pudiera cocinar en su propia cocina y ver el atardecer desde su propio porche, ¿era casi demasiado para desear? ¿Cuál es el truco?, preguntó, porque la experiencia le había enseñado que las ofertas demasiado buenas para ser verdad generalmente lo eran. No hay trampa. Es un acuerdo comercial que nos beneficia a ambos. Tú recuperas tu casa y un trabajo que te permite aprovechar tus habilidades. Yo consigo un administrador con experiencia que conoce la propiedad mejor que nadie. Y si no funciona, luego nos separamos profesionalmente y te ayudo a encontrar otro trabajo en otro lugar. Pero, señora Sullivan, no creo que no funcione. Creo que volverás a ser rentable ese rancho en 2 años. Rebecca quería creerle. Cada fibra de su ser ansiaba decir que sí de inmediato, subir a sus hijos a su helicóptero y volar de vuelta a la vida que habían perdido. Pero había aprendido a desconfiar de las soluciones fáciles y de los generosos desconocidos. Necesito pensarlo, dijo por supuesto. Pero debo mencionar que la señora Henderson de Servicios Sociales llegará en unas 3 horas. Si le interesa mi oferta, deberíamos hablar de los detalles antes de que llegue el recordatorio del límite de tiempo. Provocó una nueva oleada de pánico en el pecho de Rebecca. En 3 horas, sus hijos podrían estar dispersos por todo el estado, con familias que desconocían sus pesadillas, sus canciones favoritas o cómo se consolaban mutuamente en momentos difíciles. Puedo hablar con mis hijos primero. Claro, tómate el tiempo que necesites. Te espero junto al helicóptero. Thomas regresó a su avión, dándoles privacidad, pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para que su oferta se sintiera real e inmediata. Rebecca se giró y encontró a los 8 niños apiñados en la entrada del granero. Sus rostros reflejaban una mezcla de esperanza y miedo que le partió el corazón. ¿Lo oíste?, preguntó innecesariamente. Lo oímos, dijo Michael. ¿Qué te parece, mamá? Is real. Rebecca miró a su hijo mayor, viendo la firme sabiduría de Jacob en sus jóvenes ojos. No lo sé, cariño. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Why si no lo is?, preguntó Grace, dando un paso al frente con la pequeña Emma en la cadera. Y si de verdad quiere contratarte para administrar el rancho, entonces seríamos empleados en lugar de dueños, dijo Rebecca. No es lo mismo, no es lo mismo, asintió Sarah. Pero es mejor que la acogida. La simple verdad de esa declaración flotaba en el aire entre ellos. Cualesquiera que fueran las verdaderas motivaciones de Thomas Blackhorse, cualesquiera que fueran las condiciones de su oferta, representaba su única alternativa a la separación. ¿Qué crees que quiere realmente?, preguntó Rebecca, porque sus hijos a menudo veían cosas que a ella se le escapaban. Creo que quiere que alguien dirija su rancho y que de verdad se preocupe por él, dijo Márquez, con la lógica directa de un niño de 6 años, y creo que sabe que nos importa más que a nadie. Además tiene un helicóptero, añadió Emma con las prioridades de una niña de 5 años. ¿Qué guay a pesar de todo? Rebecca se encontró sonriendo. Emma se concentraría en lo más emocionante de la situación. Si decimos que sí, les dijo, corremos un riesgo. No conocemos a este hombre. No sabemos cómo es realmente su trabajo. No sabemos si su oferta es genuina o si hay condiciones que no ha mencionado. Pero si decimos que no, dijo David, y Daniel asintió, sabemos lo que pasa. Nos separan y puede que no volvamos a vernos nunca más. Rebecca asintió, reconociendo la decisión imposible que enfrentaban a permanecer juntos y confiar en un desconocido, o mantener su independencia y perderse el uno al otro. Todos a favor de volver a casa. Preguntó ella,
Sabiendo la respuesta antes de que las palabras salieran de su boca, 8 manos se alzaron de inmediato. 8 voces gritaron sí con distintos grados de entusiasmo y desesperación. Incluso la pequeña Emma levantó la mano, aunque probablemente no entendió del todo. La pregunta en Rebecca volvió la vista hacia el helicóptero, donde Thomas Blackhorse estaba de pie, con las manos en los bolsillos, contemplando el desierto con la paciencia y la quietud de quien está acostumbrado a esperar decisiones importantes. Todo en él sugería riqueza y poder, desde el costoso helicóptero hasta su serena autoridad, pero él había comprado su rancho para salvarlo de la urbanización. Había localizado su ubicación y le había ofrecido un trabajo en lugar de caridad. Y lo más importante, les ofrecía la oportunidad de seguir juntos cuando todos los demás parecían empeñados en separarlos. De acuerdo, dijo, más para sí misma que para los niños. Vamos a hablar con el señor Blackhorse sobre los detalles mientras caminaban hacia el helicóptero como familia. Rebecca sintió una mezcla de esperanza y terror que le recordó el día en que se casó con Jacob, a la sensación de entrar en un futuro desconocido, que podría traer salvación o destrucción, pero que definitivamente iba a cambiarlo todo. Thomas Blackhorse se giró al ver que se acercaban. Sus ojos oscuros captaron la imagen de los 9 Sullivan caminando hacia él con idénticas expresiones de cautelosa determinación. Algo cambió en su rostro al observarlos, una expresión que Rebecca no supo interpretar, pero que parecía casi un reconocimiento. Nos gustaría saber más sobre su oferta, dijo cuando lo alcanzaron. Me alegro. Respondió simplemente. ¿Empezamos con un recorrido por tu nuevo lugar de trabajo? El vuelo en helicóptero de regreso al rancho Copper Ridge duró 12 minutos, pero para Rebecca fue como viajar en el tiempo. Bajo ellos, el paisaje familiar se desplegaba como un mapa de toda su vida adulta en la meseta roja donde Jacob la había besado por primera vez, el lecho seco del arroyo donde los gemelos habían atrapado sus primeros renacuajos, el pastizal alto donde habían esparcido las cenizas de su suegra. Según sus deseos, Thomas Blackhorse pilotaba la aeronave con una maestría despreocupada, señalando los cambios y mejoras que ya había empezado a implementar. Un nuevo molino de viento giraba lentamente cerca del pasto sur, y Rebecca pudo ver huellas frescas de neumáticos que conducían a zonas del rancho que no había podido mantener durante esos últimos meses desesperados. La infraestructura estaba en mejor estado de lo que esperaba, dijo Thomas por los auriculares, con voz tranquila y profesional. Su esposo construyó cosas para que duraran. La Mayo era parte de la cerca es sólida, y los sistemas de agua solo necesitaban un mantenimiento básico. Rebecca asintió, incapaz de confiar en su voz, al ver la casa principal. Dest, el ERA. Se veía exactamente como la recordaba en el porche envolvente donde había pasado incontables tardes contemplando puestas de sol, el roble con el columpio que Jacob había colgado para el 5º cumpleaños de Sarah, el huerto donde cultivaba hierbas y verduras para la mesa familiar, pero al aterrizar en el campo detrás de la casa, pudo ver los cambios que Thomas había hecho. La pintura descascarada había sido renovada, las contraventanas rotas reparadas, y el jardín que había crecido descontroladamente durante su ausencia, ahora estaba impecablemente cuidado. Parecía su hogar de nuevo, pero de alguna manera diferente, mejorado y cuidado por otras manos. Los niños bajaron del helicóptero con una emoción que Rebecca no compartía. Emma corrió de inmediato hacia el roble. Sus gritos de alegría resonaron por todo el patio al redescubrir sus ramas favoritas para trepar. Los gemelos se dirigieron al granero, probablemente para comprobar si el columpio de cuerda del pajar seguía funcionando. Incluso Michael, normalmente tan controlado y responsable, no pudo ocultar una sonrisa al mirar hacia la casa donde había pasado toda su vida. Tómate tu tiempo, dijo Thomas en voz baja, aparentemente interpretando el conflicto en la expresión de Rebecca. Sé que esto debe ser extraño. Extraño no era suficiente para describirlo. Rebecca se sentía como un fantasma que regresaba a su vida, viendo espacios familiares a través de los ojos de alguien que ya no pertenecía allí. Todo era igual pero diferente, mantenido y mejorado por un hombre al que conocía desde hacía menos de 4 horas. Sarah apareció a su lado, cogiendo su pequeña mano con la de Rebecca con la intuición y el consuelo de una hija que entendía los cambios de humor de su madre. Sigue siendo nuestra casa, mamá, dijo en voz baja. Parece igual que antes de que papá enfermara. La observación fue dolorosamente acertada. Durante los últimos meses de Jacob, cuando las citas médicas y las visitas al hospital consumían su tiempo y dinero, el rancho había empezado a mostrar signos de abandono. La pintura se había descascarado, se habían pospuesto pequeñas reparaciones, y el jardín estaba invadido por la maleza. Ahora todo lucía fresco y bien cuidado, como en sus mejores años. Señor Blackhorse. Grace
Se acercó con su habitual franqueza, cargando a la pequeña Emma, quien aparentemente se había cansado de trepar a los árboles. Podemos ver el interior de la casa, por supuesto. East casa. Rebecca se estremeció ante la facilidad con que lo dijo, aunque no podía decidir si le molestaba su presunción, o si estaba agradecida por su aceptación de su reclamo sobre el lugar en la puerta principal. Se abrió con el crujido familiar que Jacob siempre había prometido arreglar, pero nunca había conseguido. El sonido era exactamente el mismo, pero la casa que se extendía al otro lado dejó a Rebecca sin aliento. Los pisos de madera relucían con el brillo recién pulido. Las paredes estaban pintadas con colores cálidos que, de alguna manera, lograban resultar nuevos y familiares. Y cada mueble estaba exactamente donde lo había dejado. ¿Cómo hiciste? Comenzó, pero se detuvo, abrumada al ver su propia mesa de cocina puesta con los platos que había guardado hacía meses. Hice que sacaran todo del almacén, explicó Thomas. El banco tenía tus pertenencias guardadas en Phoenix. Pensé que los niños preferirían un entorno familiar. Ann Márquez pasó los dedos por la encimera de la cocina, aferrado a su caballo de madera en la otra mano. Es igual que antes, susurró, con un asombro evidente en su voz, pero Rebecca se dio cuenta de que ya no era como antes, era mejor. Los electrodomésticos se habían reparado o reemplazado cuando era necesario. El grifo que goteaba del fregadero de la cocina ya no goteaba. La tabla suelta del suelo del pasillo se había arreglado. Alguien se había encargado no solo de restaurar su casa, sino de mejorarla, conservando su esencia. Esto debe haber costado una fortuna, dijo, pasando la mano por el alféizar recién pintado de la ventana donde una vez había cultivado hierbas, en pequeñas macetas, menos de lo que crees. La casa es sólida y tengo gente que me debe favores. A Lucy salió de la sala cargando un montón de libros. Cuentos infantiles que Rebecca había leído en voz alta incontables veces durante las largas tardes de invierno. Mamá, mira, ya están todos nuestros libros. Rebecca aceptó los volúmenes con manos temblorosas, reconociendo las tapas desgastadas y las páginas desgastadas de los libros favoritos de la familia. Alguien no solo había recogido sus pertenencias, sino que las había ordenado con evidente cuidado, como si comprendiera que la colocación de objetos familiares podía marcar la diferencia entre una casa y un hogar. ¿Por qué?, le preguntó a Thomas, quien observaba el reencuentro de los niños con sus pertenencias con una expresión que no supo interpretar. ¿Por qué molestarse tanto por gente que no conocías? Thomas guardó silencio un largo rato, con sus ojos oscuros fijos en algo más allá de la ventana de la cocina. Mi abuela decía que algunos lugares eligen a su gente, y a otras personas las eligen los lugares. Este rancho eligió a tu familia hace 3 generaciones. Lo que te pasó no fue que la tierra te rechazara, sino que fuerzas externas intentaron romper un vínculo que debía perdurar. La explicación parecía a la vez mística y práctica, y Rebecca se encontró observando el rostro de Thomas en busca de indicios de insinceridad. Pero su expresión permaneció tranquila y seria, como si estuviera exponiendo hechos sencillos en lugar de ideas románticas sobre la tierra y el destino. ¿Siempre eres tan filosófico en los acuerdos comerciales?, preguntó. Solo el negocio involucra a terreno sagrado. Thomas se acercó a la ventana de la cocina, señalando el paisaje. Esta zona ha estado habitada continuamente durante más de 1000 años. Hay un manantial oculto que alimenta el arroyo. Fue un puesto comercial para varias tribus mucho antes de la llegada de los europeos. El abuelo de su esposo no solo reclamó esta tierra, fue aceptado por ella. Rebecca siguió su mirada, contemplando el paisaje familiar con nuevos ojos. Siempre había sabido que el rancho era especial, que había algo profundamente pacífico en ciertas zonas de la propiedad, pero lo atribuía a su conexión personal con el lugar. ¿Cómo sabes todo esto? Porque mi gente tiene historias sobre este lugar. Porque mi bisabuelo solía traer caballos aquí para comerciar con rancheros blancos que entendían los viejos acuerdos. Porque cuando supe que lo estaban vendiendo a promotores inmobiliarios, que planeaban drenar el manantial y nivelar los terrenos ceremoniales, no podía permitirlo. La revelación le cayó como un jarro de agua fría a Rebecca. No eres un millonario apache cualquiera. Tienes una conexión personal con esta tierra. Mi bisabuelo intercambió caballos con el abuelo de Jacob Sullivan en 1923 a.C. Se hicieron amigos a pesar de las tensiones de la época. Cuando mi bisabuelo falleció, fue enterrado de forma tradicional en la meseta que domina este rancho. Con el permiso y la bendición de su bisabuelo político, Rebecca lo miró fijamente, mientras las piezas de un rompecabezas más grande empezaban a encajar así. Que esto no es solo un negocio para ti. No, admitió Thomas. No lo es. El sonido de las risas de los niños llegaba desde el patio, donde los gemelos aparentemente habían conseguido poner en marcha el columpio de cuerda. A través de la ventana, Rebecca vio a Michael ayudando a Emma a alcanzar las ramas más altas del roble, mientras Sarah supervisaba con la expresión seria de una hermana. Mayo, parecen felices, observó Thomas. Parecen estar en casa,
corrigió Rebeca, pero luego se contuvo. O sea, se ven cómodos, puede llamarlo su hogar, señora Sullivan. Eso es lo que es. En Rebeca se giró para mirarlo directamente, observando. Au hombre Q, de alguna manera, había devuelto la vida a su familia en una sola mañana. Probablemente rondaba los 35 años, con la tranquila confianza que emana del éxito y la educación. Pero había algo más en su comportamiento, una vigilancia que sugería familiaridad con la pérdida o la lucha, que es lo que no me está contando, señor Blackhorse. Thomas sonrió por primera vez desde que lo conoció, y la expresión le transformó el rostro por completo. Thomas, por favor. ¿Y qué te hace pensar que no te estoy contando algo? Porque esto es demasiado generoso, demasiado conveniente, demasiado perfecto. En mi experiencia, las soluciones perfectas conllevan costos ocultos. Mujer inteligente, dijo Thomas con aprobación. Tu marido eligió bien. La referencia casual a Jacob envió una punzada familiar a través del pecho de Rebeca. Pero por primera vez en meses, el dolor se sintió manejable en lugar de abrumador. El costo oculto, continuó Thomas, es que necesito que esto funcione tanto como tú. Tengo intereses comerciales que exigen cierta reputación de gestión ambiental y sensibilidad cultural. Una alianza exitosa con una familia con vínculos generacionales con esta tierra me beneficia tanto como a ti. ¿Qué tipo de intereses comerciales? Construcción, desarrollo, energías renovables. Participo en proyectos en todo el suroeste que requieren permisos y apoyo comunitario. Ser conocido como el hombre que salvó el rancho Sullivan de las constructoras y ayudó a una viuda a mantener unida a su familia no dañará mi imagen pública en Rebeca. Apreció su honestidad, aunque la hiciera sentir un poco mercenaria. Ozzy, Kichi beneficiaumus me tranquilizas, corrigió Thomas. La reputación es secundaria. Anne Grace apareció en la puerta de la cocina, tras completar su inspección sistemática de la casa. Mamá, todas nuestras habitaciones están exactamente como las dejamos. Incluso mi diario estaba en el cajón donde lo escondí. La imagen de este exitoso empresario colocando cuidadosamente el diario de una niña de 12 años en su escondite era a la vez conmovedora y ligeramente inquietante. Rebeca empezaba a comprender que Thomas Blackhorse era un hombre atento a los detalles, que entendía que el consuelo emocional residía en las más mínimas familiaridades. Señor Thomas. Emma había entrado en la cocina, atraída por la conversación de los adultos con la intrépida curiosidad de una niña de 5 años. Usted también vive aquí ahora, ¿no, cariño? Vivo en Phoenix y Tucson. Solo vendré de visita a veces para ver cómo está el rancho. ¿Nos visitarás también a nosotros, o solo a las vacas? Thomas se agachó a la altura de los ojos de Emma, con una expresión repentinamente dulce que hizo que Rebeca sintiera una opresión inesperada en el pecho. Yo también te visitaré, si a tu mamá le parece bien. Emma asintió con seriedad, y luego ladeó la cabeza con la típica pregunta directa que solo hacen los niños pequeños. ¿Te vas a casar con mamá como en los cuentos? Rebeca sintió que el calor le inundaba las mejillas al ver que todos los adultos en la sala encontraban el suelo fascinante. Emma, eso no es en la gente, no solo. Esto es un acuerdo comercial, pero nos trajo a casa, insistió Emma con lógica de niña. Di 5 ecos, y lo arregló todo. Y tiene un helicóptero. En los cuentos, eso es lo que hacen los príncipes. La vida real no es como los cuentos. Cariño, dijo Rebeca con dulzura, aunque no podía atreverse a mirar a Thomas. A veces lo es, dijo Emma con la terca confianza de la infancia. A veces es igual que en los cuentos. Un silencio incómodo se prolongó entre los adultos, hasta que Michael apareció en la puerta, salvándolos de seguir discutiendo sobre escenarios de cuentos de hadas a mamá. Necesitas ver el granero. Alguien reabasteció los suministros médicos y arregló el equipo. Todo está en perfecto estado. Rebeca aprovechó la oportunidad para escapar de las incómodas preguntas de Emma y siguió a Michael afuera. El granero estaba exactamente igual que Jacob lo había mantenido durante sus mejores años, en herramientas bien organizadas, suministros médicos frescos y bien abastecidos, equipo limpio y funcional. Thomas los había seguido, manteniendo una distancia cautelosa como si entendiera que ella necesitaba espacio para procesar todo. ¿El ganado? Preguntó. Han estado criando un pequeño rebaño para mantener el pasto bien cuidado. Nada que ver con lo que tenían antes, pero suficiente para mantener la infraestructura. Rebeca asintió, pasando la mano por la lisa madera de la puerta de un cubículo que Jacob había construido él mismo. ¿Has pensado en todo? ¿Y anticipar lo que necesitarías para que vuelvas a sentirte como en casa? ¿Y qué necesitas realmente de mí, más allá de la gestión diaria? Thomas se apoyó en la pared del granero, con expresión más seria. Necesito a alguien que entienda que no se trata solo de márgenes de ganancia y calificaciones de eficiencia. Necesito a alguien que se preocupe por la tierra en sí, que tome decisiones basadas en lo sostenible, en lugar de lo que es rentable a corto plazo. La mayoría de los administradores de ranchos harían eso.
La mayoría de los administradores de ranchos no tienen 3 generaciones de historia familiar vinculadas al éxito de la operación. La mayoría de los administradores de ranchos verían esto como un trabajo que podrían dejar cuando surgiera algo mejor. Rebecca entendió lo que no le decía directamente. Necesitaba a alguien con un compromiso emocional con el éxito a largo plazo del rancho, o alguien que lo tratara como si fuera suyo, incluso si legalmente pertenecía a otra persona. ¿Y si vuelvo a fracasar? ¿Y si las condiciones del mercado, el clima o la mala suerte nos dejan en la misma situación que antes? Luego nos adaptamos y encontramos soluciones juntos. Señora Sullivan, no espero que sea sobrehumana ni que evite todos los problemas posibles. Espero que se preocupe por este lugar como se preocupa por la familia. ¿Y tú? ¿Qué pasa cuando te aburres de ser ganadero y decides venderle tu propiedad a la siguiente empresa de desarrollo? La expresión de Thomas endureció, y por primera vez, Rebecca vislumbró la firmeza bajo su sereno exterior. Eso nunca sucederá. Esta tierra estará protegida mientras yo viva, y he tomado medidas legales para garantizar que siga protegida. Después de mi muerte. La convicción en su voz era absoluta, y Rebecca se encontró creyéndole a pesar de su mejor juicio. De acuerdo, dijo finalmente, intentémoslo. Pero quiero un contrato escrito que especifique exactamente qué esperan de mí y qué puedo esperar yo de ustedes. Y quiero protección legal que les impida desalojarnos sin causa. Ya estoy preparado, dijo Thomas, sacando una carpeta de su chaqueta. Mis abogados redactaron los contratos esta mañana. Le conviene que su propio abogado los revise antes de firmarlos. Rebecca aceptó la carpeta, impresionada a su pesar por su previsión. Estabas muy segura de que diría que sí. Tenía muchas esperanzas de que dijeras que sí, Ann. Hay una diferencia. Mientras caminaban de regreso a la casa, Rebecca sintió una extraña mezcla de alivio y aprensión. En de horas había pasado de afrontar la pérdida de sus hijos a la posibilidad de reconstruir todo lo que habían perdido. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero también parecía el primer golpe de auténtica buena suerte que habían tenido en 3 años. Los niños estaban reunidos en el porche, con el rostro radiante de felicidad, sentados en espacios familiares y manipulando sus preciadas pertenencias. Al mirarlos, Rebecca sintió algo que casi había olvidado: la esperanza de un futuro mejor que sobrevivir día a día. Thomas Blackhorse podría tener sus propias motivaciones para este arreglo, pero le había dado a su familia algo invaluable: la oportunidad de volver a casa y la oportunidad de construir una vida que honrara tanto su pasado como su futuro, de pie a la sombra de la casa donde había sido novia, madre y viuda. Rebecca Sullivan se preparó para convertirse en algo nuevo, una mujer lo suficientemente fuerte como para reconstruir en sus propios términos mientras aceptaba la ayuda de un inesperado Ed 3 semanas después de su nueva vida en Copper Ridge Ranch. Rebecca se despertó antes del amanecer con un trueno que no encajaba con el cielo despejado que veía por la ventana de su habitación. El estruendo era demasiado constante, demasiado mecánico, y provenía de la carretera principal. Se puso las botas y salió al porche, con el corazón encogido al identificar el origen del ruido. Un convoy de camiones se acercaba al rancho, encabezado por un sedán negro que solo podía pertenecer a funcionarios del gobierno. Rebecca contó al menos 6 vehículos, incluyendo lo que parecía ser una camioneta de servicios infantiles y varios vehículos policiales. ¿Habían encontrado a su familia a pesar de los acuerdos laborales legales que Thomas había establecido? ¿Mamá? Michael apareció a su lado, ya vestido y alerta a pesar de lo temprano que era. ¿Despierto a los demás? Todavía no, dijo Rebecca, aunque le temblaban las manos. Déjame ver qué quieren primero, Ann. Pero incluso mientras hablaba, sabía lo que querían. Alguien había denunciado la situación de los niños a las autoridades, y un rancho propiedad de un desconocido, incluso uno donde trabajaba su madre, probablemente no cumplía los criterios que el Estado utilizaba para determinar la tutela adecuada a los vehículos. Se detuvieron en la rotonda, y Rebecca reconoció a la señora Henderson de los servicios sociales al bajar del primer coche. La mujer estaba flanqueada por el agente del sheriff Martínez y otros 2 agentes a quienes Rebecca no reconoció, todos con la expresión sombría de quienes creían estar realizando un trabajo necesario, pero desagradable. Señora Sullivan, llamó la señora Henderson al acercarse al porche. Necesitamos hablar sobre su situación actual de vivienda. Soy administradora del rancho, dijo Rebecca, levantando la barbilla a pesar de la debilidad en sus rodillas. Mis hijos y yo vivimos en una vivienda que me proporciona mi empleador. Todo es completamente legal, puede ser, pero hemos recibido informes de que su empleador no está supervisando adecuadamente a los niños. Vivir en un rancho aislado con un hombre que no tiene relación legal con su familia plantea serias preocupaciones sobre su seguridad y bienestar.
a la mente de Rebecca. Thomas había sido sumamente profesional y respetuoso durante sus visitas para supervisar las operaciones del rancho. Mantenía límites estrictos, alojándose a menudo en la casa de huéspedes, en lugar de la principal. Y nunca había estado solo con ninguno de los niños sin la presencia de Rebecca. ¿Qué tipo de informes? Preguntó en denuncias anónimas que sugieren relaciones inapropiadas y condiciones de vida inadecuadas. Estamos obligados a investigar cualquier denuncia relacionada con el bienestar infantil, detrás de la señora Henderson. Más personas con aspecto oficial salían de los vehículos, incluyendo a alguien con una cámara que claramente documentaba todo para sus archivos. Rebecca se sentía como una presa rodeada de depredadores, cada uno representando una amenaza distinta para la unidad de su familia. Quiero ver estos informes, dijo Rebecca. Quiero saber exactamente de qué me acusan, señora Sullivan. Esto no tiene por qué ser una confrontación. Simplemente estamos aquí para garantizar que sus hijos estén seguros y bien cuidados. Si coopera con nuestra investigación, podemos resolver esto rápidamente. En la palabra cooperar tenía un tono ominoso que le revolvió el estómago a Rebecca. En su experiencia, los funcionarios gubernamentales que solicitaban cooperación rara vez se interesaban en resultados que favorecieran a las personas que investigaban. ¿Cómo cooperas? Permítanos entrevistar a los niños en privado, inspeccionar las condiciones de vida y reunirnos con su empleador para discutir los términos de su acuerdo. Si todo es tan apropiado como afirma, no habrá ningún problema. Rebecca sabía que eso no era cierto. Estas personas habían llegado a conclusiones preconcebidas y encontrarían problemas, existieran o no. Ya habían decidido que una viuda con 8 hijos no podía brindarles los cuidados adecuados mientras trabajaba a tiempo completo, y usarían cualquier prueba que pudieran reunir para justificar la separación de su familia. Los niños siguen durmiendo, dijo, ganando tiempo mientras buscaba opciones. Y mi jefe no está aquí ahora mismo. ¿Cuándo esperas que regrese? No estoy seguro. Ann viaja frecuentemente por negocios. Era cierto, Thomas se había ido hacía 2 días a unas reuniones en Phoenix, y no se esperaba su regreso hasta más tarde. Quizás su ausencia ahora parecía un abandono, aunque Rebecca sabía que simplemente era un momento desafortunado. Señora Sullivan, el agente Martínez dio un paso al frente, con expresión de disculpa pero decidida. Sabe que no quiero complicar esto más de lo necesario, pero tenemos la autoridad legal para llevar a cabo esta investigación, con o sin su cooperación. Rebecca asintió, comprendiendo que sus opciones se habían reducido a la obediencia o la resistencia, lo que solo empeoraría las cosas para sus hijos. De acuerdo, pero quiero despertarlos yo misma y explicarles lo que está pasando. Ya han pasado por suficiente trauma como para que los extraños les sorprendan haciendo preguntas, por supuesto, pero tendremos que observar las interacciones para asegurarnos de que no se produzcan. Prácticas de coaching. La insinuación de que manipularía a sus propios hijos hizo que Rebecca apretara los puños, pero se obligó a mantener la calma. La ira solo les daría más munición para usar en su contra al girarse para entrar. El sonido de un helicóptero acercándose hizo que todos levantaran la vista. El corazón de Rebecca dio un vuelco de esperanza al reconocer el sonido distintivo del avión de Thomas. Aunque no entendía por qué regresaba antes de su viaje de negocios, el helicóptero aterrizó en el campo detrás de la casa, y Thomas emergió con un traje oscuro que lo hacía parecer el exitoso hombre de negocios que era. Su expresión era tranquila pero vigilante mientras se acercaba al grupo de funcionarios, y Rebecca notó que llevaba un maletín que sugería que había venido preparado precisamente para esta situación. Señor Blackhorse, dijo la señora Henderson, con el tono de quien esperaba este encuentro. Esperábamos hablar con usted sobre la situación de los niños Sullivan. Por supuesto, respondió Thomas con suavidad, aunque me sorprende que no llamaras antes para programar una cita. Mi Habry, asegurado de estar disponible en un horario más conveniente. Se trata de una investigación urgente sobre el bienestar infantil. No siempre podemos adaptarnos a los horarios laborales. Thomas asintió como si esto tuviera sentido, y luego miró directamente a Rebecca. Señora Sullivan, ¿se siente cómoda con que estos funcionarios lleven a cabo su investigación, o preferiría tener representación legal presente antes de responder a cualquier pregunta? La pregunta sorprendió a todos, incluida a Rebecca. No había considerado que pudiera tener derecho a exigir un abogado, y las expresiones de los funcionarios sugerían que preferían proceder sin complicaciones legales. Creo que sería prudente, dijo Rebecca, aprovechando la oportunidad que le había brindado Thomas. Excelente. Tengo a mi abogado en marcación rápida. Thomas sacó su teléfono con la eficiencia despreocupada de alguien acostumbrado a manejar. Asuntos legales puede estar aquí en 1 hora. Señor Blackhorse, interrumpió la señora Henderson. Seguramente eso no es necesario para una revisión rutinaria de bienestar. Nada que involucre a 8 niños es rutinario, respondió Thomas, y dada la gravedad de las acusaciones contra mi empleado y mi propiedad, quiero asegurarme de que se protejan los derechos de todos.
Rebecca observaba el intercambio con creciente asombro. Thomas trataba a los funcionarios con la misma calma y confianza que había mostrado en su primera reunión, pero ahora podía ver la firmeza bajo su apariencia educada. No solo le ofrecía apoyo, sino que estaba tomando las riendas de una situación que se había ido descontrolando más allá de su capacidad de control. ¿Qué acusaciones?, preguntó Thomas directamente a la señora Henderson. Creole humor. Saber exactamente de qué se nos acusa a la señora Sullivan y a mí. La señora Henderson consultó su portapapeles con evidente reticencia. Informes anónimos sugieren que los niños viven en un entorno aislado sin la supervisión adecuada, que su madre mantiene una relación inapropiada con su empleador y que las condiciones de vida podrían no cumplir con las normas estatales de bienestar infantil. Ya veo, ni estos informes anónimos ¿incluyen algún incidente o prueba específica, o son simplemente acusaciones generales? Los detalles son confidenciales, pero estamos obligados a investigar cualquier informe que afecte la seguridad de los niños. Thomas asintió pensativo, luego abrió su maletín y sacó una carpeta. En ese caso le conviene revisar estos documentos antes de continuar con su investigación. Le entregó unos papeles a la señora Henderson, quien los examinó con creciente confusión. ¿Qué estoy mirando? Contratos de trabajo, contratos de vivienda, pólizas de seguro, planes de estudios y documentación de atención médica de los 8 niños de Sullivan. También encontrará referencias de la comunidad, informes de inspección de los funcionarios de salud del condado y estados financieros que demuestran la estabilidad del acuerdo. Rebecca miró a Thomas con asombro. Él se había preparado para esta confrontación incluso antes de que ocurriera, anticipando que alguien cuestionaría su situación de vida y reuniendo documentación para defenderla. ¿Cómo hiciste?, comenzó la señora Henderson. ¿Cómo supe que se llevaría a cabo esta investigación? La sonrisa de Thomas era tan aguda que cortaba el cristal. Porque he tratado con agencias gubernamentales antes, y sé que los acuerdos poco convencionales siempre atraen la atención. También sé que las denuncias anónimas a menudo provienen de personas con motivaciones personales, en lugar de una preocupación genuina por el bienestar de los niños. ¿Estás sugiriendo que estos informes son falsos? Sugiero que cualquiera que quisiera verificar el bienestar de los niños podría haber visitado el rancho en horario laboral, directamente con la señora Sullivan, o haberme contactado por los canales adecuados. Las denuncias anónimas que resultan en investigaciones sorpresivas parecen más acoso que protección infantil. La cara de la señora Henderson se puso roja, pero antes de que pudiera responder se oyeron voces infantiles desde el interior de la casa. Rebecca se dio cuenta de que la conmoción había despertado a su familia, y probablemente observaban desde las ventanas con el mismo miedo que habían sentido en sus días más oscuros. Necesito hablar con mis hijos, dijo Rebecca con firmeza. Están asustados y merecen entender lo que está pasando. Te acompañaremos, dijo la señora Henderson. No, dijo Thomas en voz baja, pero con absoluta autoridad. Esperarán aquí mientras la señora Sullivan habla con su familia en privado. Cuando llegue mi abogado, realizaremos las entrevistas e inspecciones que consideren necesarias, pero lo haremos como es debido, con representación legal y respetando los derechos de todos. En señor Blackhorse, no puede obstruir una investigación sobre bienestar infantil. No estoy obstruyendo nada. Me aseguro de que se lleve a cabo conforme a la ley y no mediante tácticas intimidatorias. El impasse se prolongó entre ellos, y la señora Henderson no estaba muy segura de hasta dónde podría presionar a un hombre que evidentemente tenía dinero y conocimientos legales. Rebecca contuvo la respiración, temerosa de que una palabra equivocada precipitara la situación al caos. Finalmente, el agente Martínez dio un paso al frente. Señora Henderson, quizá deberíamos esperar al abogado. Todo lo que ha dicho el señor Blackhorse es razonable, y queremos asegurarnos de que esta investigación se lleve a cabo correctamente. La señora Henderson parecía querer discutir, pero la sugerencia de la agente le ofreció una forma de retractarse, salvando las apariencias. De acuerdo, en una hora, pero luego procederemos, con o sin representación legal adicional, mientras los funcionarios se retiraban a sus vehículos para esperar. Thomas se volvió hacia Rebecca con una expresión de preocupación que parecía completamente genuina. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. ¿Cómo lo supiste?, preguntó en lugar de responder. ¿Cómo supiste que esto iba a pasar? Thomas apretó la mandíbula. Porque he estado recibiendo llamadas de alguien que dice estar preocupado por el bienestar de los niños. Alguien que conoce detalles de nuestro acuerdo que no son de dominio público. Aún no lo sé, pero tengo la intención de averiguarlo. Rebecca, alguien está intentando sabotear este acuerdo y están usando a tus hijos como armas. A la comprensión la golpeó como un puñetazo. Alguien quería destruir la nueva vida que habían construido
y estaban dispuestos a traumatizar a 8 niños para lograrlo. ¿Por qué alguien haría eso? Se me ocurren varias razones. A competidores comerciales que quieren dañar mi reputación, gente que se opuso a mi compra del rancho, o alguien que nos guarda rencor. Rebecca pensó en la empresa promotora que originalmente había planeado comprar el rancho, los funcionarios del banco que gestionaron la ejecución hipotecaria, las diversas personas del pueblo que evaluaron la situación de su familia. Cualquiera de ellos podría tener motivos para querer que su acuerdo fracasara. ¿Qué hacemos? Luchamos, dijo Thomas con sencillez. Demostramos que sus hijos están seguros, felices y bien cuidados. Demostramos que este acuerdo les beneficia. Y luego descubrimos quiénes han estado haciendo estas denuncias y nos aseguramos de que comprendan las consecuencias de presentar acusaciones falsas. Rebecca miró a este hombre, que había aparecido en su vida como un ángel guardián y ahora estaba dispuesta a declarar la guerra a cualquiera que amenazara a su familia. 3 semanas atrás, sospechaba de sus motivos y se resistía a confiar en sus promesas. Ahora empezaba a comprender que Thomas Blackhorse era exactamente lo que aparentaba, alguien que cumplía su palabra y protegía lo que consideraba su responsabilidad. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Podrías simplemente despedirme y evitarte todo este lío. Thomas se quedó en silencio por un momento, sus ojos oscuros estudiando su rostro con una intensidad que hizo que su estómago se revoloteara de maneras que no tenían nada que ver con el miedo. Porque hay cosas por las que vale la pena luchar, dijo finalmente. Y porque he descubierto que tu familia significa más para mí que un simple acuerdo de negocios. Antes de que Rebecca pudiera procesar las implicaciones de esa declaración, el sonido de vehículos acercándose anunció la llegada del abogado de Thomas. Podía ver el rostro de Michael en la ventana de la cocina, junto con las expresiones preocupadas de sus otros hijos, y supo que lo que sucediera en las próximas horas determinaría si tendrían un futuro juntos, o si serían dispersados por todo el estado por personas que decían saber lo que era mejor para ellos. Pero por primera vez, desde la llegada del convoy, Rebecca sintió algo más fuerte que el miedo, de pie junto a Thomas Blackhorse, viéndolo prepararse para defender a su familia con la misma determinación que había demostrado en cada aspecto de su acuerdo. Sintió que realmente podrían ganar esta batalla. La pregunta era si la victoria tendría un coste que cambiaría todo entre ellos, o si finalmente derribaría las últimas barreras que había construido a su alrededor. Su corazón, en la sala del pequeño juzgado del condado de Copper Ridge, estaba abarrotada cuando comenzó la audiencia formal de custodia. 2 semanas después de la redada de los servicios sociales, Rebecca se sentó en la mesa del acusado junto al abogado de Thomas, David Chun, un hombre perspicaz de Phoenix especializado en derecho de familia y derechos civiles. Tras ellos, la galería estaba dividida como una boda religiosa fallida, partidarios por un lado, opositores por el otro, y los curiosos del pueblo ocupaban todos los asientos restantes. Rebecca giraba nerviosamente su anillo de bodas, mientras observaba a la señora Henderson ordenar sus archivos en la mesa del fiscal. La trabajadora social había pasado las últimas 2 semanas construyendo un caso que presentaba el rancho como inapropiado para niños, a pesar de los resultados limpios de la inspección y las entrevistas positivas de su encuentro anterior. Recuerda, susurró David Chun, responde solo lo que te preguntan. Mantén la calma y no dejes que te provoquen a decir nada emotivo. Intentarán pintarte como inestable. Rebecca asintió, aunque sus manos no dejaban de temblar. Sus 8 hijos estaban sentados en la primera fila detrás de ella, vestidos con sus mejores galas y con una expresión de firme dignidad que le partía el corazón. Comprendieron que el proceso de hoy determinaría si permanecían juntos como familia o si los separaban en diferentes hogares de acogida por todo. Arizona. Thomas se sentó en la fila detrás de los niños. Su presencia era a la vez reconfortante. En las últimas 2 semanas, su relación había pasado de ser profesional a algo más profundo y complejo. Se había mudado a la casa principal para supervisar las 24 horas del día, cumpliendo con los requisitos temporales del tribunal, durmiendo en la antigua oficina de Jacob y manteniendo un decoro esmerado, sin dejar de ser inconfundiblemente presente como protector y proveedor. La jueza, Patricia Reeves, declaró la audiencia con la autoridad sensata que hizo que todos en la sala se enderezaran. Era conocida en todo el condado por su imparcialidad, pero exigencia, por valorar las pruebas por encima de la emoción y por tener poca paciencia con los dramatismo legal. Esta audiencia determinará el interés superior de los 8 menores que actualmente se encuentran bajo la custodia de su madre biológica, Rebecca Sullivan, anunció el juez Reeves. El Estado ha solicitado la deportación debido a preocupaciones sobre las condiciones de vida y la supervisión. La señora Sullivan impugna esta petición. Escucharemos las pruebas de ambas partes antes de tomar una decisión. La señora Henderson se levantó para presentar el caso del Estado. Su voz transmitía la autoridad experimentada de alguien que había defendido casos similares
docenas de veces a su señoría. Si bien la señora Sullivan claramente ama a sus hijos, el amor por sí solo no es suficiente para brindarles el cuidado adecuado a 8 menores. Trabaja como administradora de un rancho para el señor Thomas Blackhorse, un hombre al que conocía desde hacía menos de 4 horas cuando aceptó vivir en su propiedad aislada. Los niños suelen estar sin supervisión mientras ella trabaja, no asisten a una escuela adecuada y viven en un entorno que carece de la estabilidad y la supervisión comunitaria necesarias para un desarrollo saludable. Rebecca sintió que el calor le subía a las mejillas mientras la señora Henderson pintaba un retrato de abandono y falta de juicio que no se parecía en nada a su vida real en el rancho. Además, continuó la señora Henderson, los antecedentes del señor Blackhorse plantean preocupaciones adicionales. Es un empresario adinerado sin experiencia en bienestar infantil, sin familia propia y con intereses comerciales que le exigen viajar con frecuencia. Los niños están siendo criados, básicamente, por personal contratado en un entorno aislado, sin oportunidades educativas ni sociales adecuadas. La mano de David Chun tocó suavemente el brazo de Rebecca, recordándole que mantuviera la calma, mientras la señora Henderson concluía su declaración inicial, con una recomendación de que los niños fueran colocados en un hogar de acogida temporal, mientras se podían encontrar arreglos permanentes más adecuados, aun cuando llegó su turno de responder. David Chun permaneció de pie con la tranquila confianza de un hombre que se había preparado completamente para esta batalla en su señoría. El caso del Estado se basa completamente en suposiciones y prejuicios, más que en pruebas. La señora Sullivan es una madre amorosa y capaz que ha criado con éxito a 8 hijos, mientras administraba un rancho de 4,000 acres. Los niños están sanos, felices y prosperan en un entorno que les brinda seguridad, educación y estabilidad familiar, señaló la documentación extendida sobre la mesa. Tenemos historiales médicos que demuestran una excelente atención médica, evaluaciones educativas que demuestran que los niños cumplen o superan los estándares de su grado a través de su programa de educación en casa, y testimonios de miembros de la comunidad que interactúan con la familia regularmente. Ann Rebecca observó el rostro del juez Reeves en busca de alguna señal de reacción, pero la expresión de la mujer permaneció profesionalmente neutral. En cuanto al señor Blackhorse, continuó David Chun, es un empresario respetado con fuertes vínculos con esta comunidad y un compromiso personal con el éxito del rancho. Ha proporcionado empleo estable, vivienda adecuada y ha superado con creces los requisitos legales para garantizar el bienestar de los niños. En la primera testigo citada fue la doctora Sarah Martínez, médica de la familia, quien declaró que los 8 niños habían recibido atención médica adecuada y no presentaban signos de negligencia ni abuso. Su testimonio fue directo y profesional, pero Rebecca pudo ver que estaba impactando al juez Reeves. A continuación, Elena Rodríguez, la tutora de los niños, explicó el programa educativo integral que había desarrollado específicamente para la familia Sullivan. Su descripción del progreso académico y el entusiasmo por aprender de los niños presentó un panorama que contradecía las afirmaciones del Estado sobre la escolarización deficiente, pero fue cuando el pastor Williams, de Santa María, tomó la palabra cuando el tono de la audiencia comenzó a cambiar. El anciano sacerdote conocía a la familia Sullivan desde hacía más de 15 años, y habló con serena autoridad sobre su carácter y su compromiso con la comunidad. Su señoría, dijo el pastor Williams, he visto a Rebecca Sullivan criar a esos niños desde pequeños. La he visto afrontar cada crisis con gracia y determinación. Cuando murió su esposo, pudo haberse dado por vencida, pudo haber pedido ayuda, pero luchó por mantener unida a su familia contra todo pronóstico. Ann hizo una pausa, mirando directamente a la señora Henderson. El Estado dice que estos niños necesitan estabilidad y supervisión comunitaria. Yo digo que tienen ambas cosas. Asisten a la iglesia con regularidad, participan en eventos comunitarios y son conocidos y queridos por todos en Copper Ridge. Separarlos de su madre y entre sí sería lo más cruel que este tribunal podría hacer. En Rebecca sintió que se le saltaban las lágrimas, mientras el pastor continuaba su testimonio, describiendo las personalidades individuales de los niños y los vínculos entre ellos que se destruirían si los colocaban en hogares de acogida separados. Ann, cuando la señora Henderson interrogó al pastor Williams, se centró en la naturaleza poco convencional del arreglo de vida y los riesgos potenciales de que los niños vivieran en un rancho aislado con un hombre al que apenas conocían. Pastor Williams, ¿está usted capacitado para evaluar si el señor Blackhorse es un tutor adecuado para 8 niños? Estoy capacitado para reconocer el carácter cuando lo veo, respondió el pastor con firmeza. Y he visto a Thomas Blackhorse tratar a esos niños con respeto, amabilidad y límites apropiados. También lo he visto apoyar a su madre de maneras que fortalecen a la familia en lugar de debilitarla. Las palabras del pastor
quedaron suspendidas en el aire mientras la señora Henderson regresaba a su asiento, aparentemente dándose cuenta de que su interrogatorio solo había reforzado su apoyo a la familia. El caso del Estado tomó un giro más agresivo cuando llamaron a la doctora Amanda Foster, psicóloga infantil que entrevistó a los niños durante la investigación. El testimonio de la doctora Foster se centró en lo que ella calificó como signos preocupantes de dependencia emocional y ansiedad, relacionados con su inestable situación de vida. Los niños muestran síntomas clásicos de problemas de apego relacionados con el trauma, explicó la doctora Foster. Son extremadamente protectores de su madre y se resisten a hablar de sus sentimientos con adultos desconocidos. Esto sugiere una dinámica poco saludable en la que los niños se sienten responsables del bienestar emocional de su madre. A Rebecca se le encogió el corazón cuando la doctora Foster describió la lealtad y el instinto protector de sus hijos como patológicos, en lugar de cariñosos. El lenguaje clínico de la psicóloga hizo que sus vínculos familiares parecieran disfuncionales, en lugar de fuertes. En su opinión profesional, preguntó la señora Henderson, ¿se beneficiarían estos niños de ser ubicados en hogares de acogida estables donde pudieran recibir atención individualizada e intervención terapéutica, por supuesto? Sí, bien. La separación sería traumática al principio. Permitiría que cada niño desarrollara mecanismos de afrontamiento independientes y relaciones más sanas con las figuras de autoridad adecuadas. El interrogatorio de David Chan a la doctora Foster fue minucioso. Estableció que ella había pasado menos de una hora con cada niño, que sus entrevistas se habían llevado a cabo en un entorno institucional que naturalmente pondría a la defensiva a los niños y que no había intentado observar a la familia en su entorno habitual. En Dr. Foster, ¿a cuántas familias ha recomendado separar en los últimos 5 años? No tengo cifras exactas, pero es parte de mi responsabilidad profesional identificar situaciones en las que los niños se beneficiarían de una colocación. Le sorprendería saber que ha recomendado la separación en el 73% de los casos que ha evaluado para este tribunal. El rostro del Dr. Foster se sonrojó. Cada caso se evalúa según sus particularidades, por supuesto. ¿Y en cuántos de esos casos, cuando los niños fueron separados de sus familias, finalmente se reunieron con sus padres biológicos? No es información que suelo rastrear. La respuesta es 11%. Dr. Foster, en casi el 90% de los casos en que usted recomienda la separación, las familias quedan destruidas para siempre. Rebecca observaba el intercambio con creciente esperanza. David Chun estaba desmantelando sistemáticamente al perito del Estado al revelar la parcialidad de su enfoque profesional. El momento más dramático de la audiencia se produjo cuando la señora Henderson llamó a Thomas al estrado presentándolo como lo que claramente pretendía que fuera un testigo hostil. Thomas se acercó al estrado con la misma tranquilidad y confianza que había mostrado durante la crisis, vestido con un traje oscuro que enfatizaba su éxito, mientras que su porte sugería que se sentía cómodo con el escrutinio. Señor Blackhorse, comenzó la señora Henderson, usted contrató a la señora Sullivan y aceptó alojar a sus 8 hijos después de conocerla menos de 4 horas. Me parece un error de criterio notable para alguien con su experiencia en el sector empresarial. Al contrario, respondió Thomas, me parece una excelente decisión. Necesitaba un administrador de rancho con experiencia que comprendiera los desafíos específicos de la propiedad Copper Ridge. La señora Sullivan tenía 15 años de experiencia práctica gestionando precisamente esa operación. Pero seguramente había otros candidatos calificados, que no venían con la complicación de tener 8 hijos. No había otros candidatos con las cualificaciones de la señora Sullivan ni con su compromiso personal con el éxito del rancho. Contratarla no fue caridad, fue un buen negocio. La señora Henderson cambió de táctica. Señor Blackhorse, usted es un hombre adinerado, soltero y sin hijos. ¿Qué le permitió determinar qué era lo mejor para 8 niños menores? No decidí qué era lo mejor para ellos. Lo hizo su madre. Simplemente les di trabajo y vivienda para que pudieran mantener unida a su familia. ¿No es cierto que sus intereses comerciales se benefician de la publicidad positiva de este acuerdo? Que básicamente están utilizando a la familia Sullivan con fines de relaciones públicas. La expresión de Thomas se endureció casi imperceptiblemente. Señora Henderson, ¿está insinuando que de alguna manera he explotado a una viuda y a sus hijos para beneficio propio? Sugiero que sus motivaciones pueden no ser tan altruistas como le gustaría hacerle creer a este tribunal. Entonces, permítame aclarar mis motivaciones. Compré el rancho Copper Ridge para evitar que los promotores inmobiliarios lo destruyeran. Contraté a la señora Sullivan porque es la persona más cualificada disponible para administrarlo. Les he proporcionado alojamiento y manutención porque sus hijos merecen permanecer juntos como familia. Si eso genera publicidad positiva para mi negocio, lo considero una ventaja inesperada, no una motivación principal. Thomas se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz tenía un tono de acero que hizo que toda la sala del tribunal prestara atención a pero lo más importante, Ezra Henderson,
Es que esos 8 niños se han convertido en parte de mi vida de maneras que no preví cuando les hice la oferta de trabajo original. Me importa su bienestar, su educación y su futuro. Me siento honrada de que se me haya confiado un papel en su crianza, y lucharé contra cualquiera que intente destruir a su familia por conveniencia burocrática. La sala quedó en completo silencio. Mientras Thomas terminaba su testimonio, Rebecca sintió que el corazón se le aceleraba, no solo por el alivio que le brindó su firme defensa de su acuerdo, sino por la inconfundible emoción en su voz al hablar sobre el cuidado de sus hijos. La señora Henderson pareció darse cuenta de que su actitud hostil había fracasado. El testimonio de Thomas solo había reforzado su credibilidad y su compromiso con el bienestar de la familia. La última testigo fue la propia Rebecca. Subió al estrado sabiendo que todo dependía de su capacidad para convencer al juez Reeves de que mantener unida a su familia era lo mejor para todos. Las preguntas de David Chun le permitieron contar su historia con sus propias palabras en la pérdida de su marido, los problemas financieros que llevaron a la ejecución hipotecaria, los meses desesperados en los que vivieron en refugios temporales, y la oportunidad milagrosa que Thomas le había brindado. Señora Sullivan, preguntó David Chun, ¿cree que sus hijos están mejor ahora que antes de que el señor Blackhorse le ofreciera empleo? Sí, dijo Rebecca con firmeza. No solo están mejor, sino que prosperan. Tienen estabilidad, educación, atención médica y lo más importante, se tienen el uno al otro. Por primera vez desde la muerte de su padre, se sienten seguros respecto al futuro. Cuando la señora Henderson interrogó a Rebecca, se centró en la naturaleza poco convencional del acuerdo y los riesgos potenciales de depender de la continua buena voluntad de Thomas. Señora Sullivan, ¿qué pasará con sus hijos si el señor Blackhorse decide despedirla? ¿Qué pasará si decide vender el rancho? ¿O si sus intereses comerciales cambian? Entonces afrontaremos esos desafíos juntos. Como familia, respondió Rebecca, pero el señor Blackhorse ha demostrado su compromiso con nuestro bienestar y con la preservación del rancho. Confío en que cumplirá sus promesas. Le estás pidiendo a este tribunal que confíe el bienestar futuro de 8 niños a las promesas hechas por un hombre al que apenas conoces. Rebecca miró directamente a Thomas y luego a la señora Henderson. Le pido a este tribunal que reconozca que a veces las soluciones no convencionales funcionan mejor que las convencionales. Mis hijos son felices, sanos y queridos, reciben una educación excelente y aprenden valiosas habilidades para la vida. Son miembros activos de una comunidad que los apoya. ¿No es eso lo que se supone que debe lograr el bienestar infantil? Al concluir la audiencia y anunciar la jueza Reeves que emitiría su fallo a la mañana siguiente, Rebecca se sentía agotada pero esperanzada. Habían presentado los argumentos más sólidos para mantener unida a la familia, pero sabía que los jueces a veces tomaban decisiones basándose en políticas y precedentes, en lugar de en el sentido común. Al salir del juzgado con Thomas y los niños, Rebecca se dio cuenta de que, independientemente del resultado del día siguiente, algo fundamental había cambiado durante esta crisis. Thomas ya no era solo su jefe, se había convertido en su aliado para proteger lo que más le importaba. Y ya no solo estaba agradecida por su ayuda, comenzaba a comprender que sus sentimientos por él habían evolucionado mucho más allá del simple aprecio profesional. La pregunta era si el juez Reeves les daría la oportunidad de descubrir en qué podría convertirse su familia poco convencional, o si las fuerzas de la conformidad burocrática destrozarían todo lo que habían construido juntos. Apenas la jueza Reeves se había acomodado en su silla a la mañana siguiente cuando se desató un alboroto inesperado en el pasillo frente a la sala. Rebecca se giró en su asiento y vio al agente Martínez escoltando a un hombre esposado con un traje caro a través de las puertas, alguien a quien reconoció pero no pudo identificar de inmediato. Su señoría, dijo David Chun, poniéndose de pie inmediatamente. Creo que han salido a la luz nuevas pruebas directamente relevantes para este procedimiento en el juez. Reeves pareció molesto por la interrupción. Señor Chun, esta audiencia debía concluir con mi fallo. ¿Qué prueba podría ser más relevante que la que escuchamos ayer? Pruebas sobre quién ha estado presentando denuncias anónimas contra mis clientes y por qué el hombre esposado fue empujado a un asiento cerca del fondo de la sala. Y Rebecca de repente se dio cuenta de dónde lo había visto antes. Era Richard Steinberg, el gerente de Projectors de Phoenix Development Corporation, la empresa que originalmente había planeado convertir el rancho en un complejo turístico. Antes de que Thomas se lo comprara, Thomas se inclinó hacia adelante, desde su asiento detrás de ella, con la voz baja pero claramente visible en la silenciosa sala. El señor Steinberg ha estado llevando a cabo una campaña de acoso contra mis intereses comerciales y la familia Sullivan. Anoche, mi investigador privado finalmente reunió suficientes pruebas para arrestarlo por presentar denuncias falsas, intimidar a testigos. A la señora Henderson pareció genuinamente sorprendida. Su señoría, esto es sumamente irregular. Si el señor Chun tiene pruebas de actividad criminal,
Debería haberlas presentado por los canales adecuados, no como una sorpresa. Tito. Estoy de acuerdo, dijo el juez Reeves con firmeza. Sana Chen tiene exactamente 5 minutos para explicar por qué esto es relevante para el proceso de custodia de menores. O desalojo la sala y emito mi fallo basándome en el testimonio. De ayer David Chun se acercó al estrado con una carpeta tan gruesa que sugería una extensa documentación. Susan, todas las denuncias anónimas que iniciaron esta investigación provinieron del señor Steinberg. Ha intentado sistemáticamente destruir el acuerdo entre el señor Blackhorse y la señora Sullivan porque su empresa perdió millones cuando el señor Blackhorse compró el rancho. Abrió la carpeta y reveló registros telefónicos, documentos financieros y lo que parecían ser fotografías de vigilancia. Tenemos pruebas de que el señor Steinberg contrató investigadores privados para vigilar a la familia Sullivan. Presentó denuncias falsas ante diversas agencias, alegando que ponía en peligro a menores y que intentó sobornar a funcionarios locales para que apoyaran la retirada de los niños de su hogar. Rebecca sintió que la sangre le abandonaba la cara. Alguien había estado observando a sus hijos, fotografiándolos, buscando munición para usar contra su familia. La violación era peor que cualquier cosa que el Estado hubiera hecho por la vio. Además, continuó David Chen, el señor Steinberg contactó a varias personas en Copper Ridge y les ofreció dinero para que testificaran en contra de la reputación de la familia. El pastor Williams, el doctor Martínez y el superintendente escolar recibieron llamadas telefónicas, ofreciéndoles dinero a cambio de un testimonio negativo. A la expresión del juez, Reeves pasó de la molestia a la preocupación. ¿Me está diciendo que toda esta investigación se inició por acusaciones falsas de alguien con motivos económicos para interrumpir estos acuerdos? Sí, su señoría. La empresa del señor Steinberg podría perder aproximadamente $15 millones en ganancias proyectadas porque ya no puede desarrollar la propiedad del rancho. Han estado usando el sistema judicial como arma contra una familia que no tuvo nada que ver con su disputa comercial. La señora Henderson se puso de pie pálida. Su señoría, incluso si las denuncias originales fueran falsas, nuestra investigación reveló preocupaciones legítimas sobre el bienestar de los niños, independientemente de las motivaciones del señor Steinberg. ¿Qué preocupaciones?, preguntó Thomas, levantándose de su asiento a pesar de que no le habían llamado. ¿Qué preocupaciones reveló realmente su investigación? La jueza Reeves debería haberle dicho que se sentara, pero en lugar de eso miró expectante a la señora Henderson esperando una respuesta. Lo poco convencional de la vivienda, dijo la señora Henderson, aunque su voz carecía de la convicción previa. El aislamiento del rancho, la falta de opciones de educación tradicional. Poco convencional no significa perjudicial, intervino David Chun, y todos los profesionales que evaluaron a los niños los encontraron sanos, con buena educación y emocionalmente estables. La jueza Reeves levantó la mano para pedir silencio, y luego miró directamente a Richard Steinberg, que estaba sentado tranquilamente en la parte trasera de la sala del tribunal. Al señor Steinberg está arrestado y a la espera de que se le presenten cargos, pero tiene derecho a hablar si así lo desea. ¿Tiene algo que decir sobre estas acusaciones? El abogado de Steinberg, que al parecer había llegado con la policía, le susurró algo urgente al oído a su cliente. Pero Steinberg negó con la cabeza y se puso de pie tanto como le permitieron sus ataduras. Su señoría puede que haya hecho algunas llamadas, pero estaba realmente preocupado por los niños que vivían en una situación inapropiada. La adquisición de nuestro proyecto de desarrollo por parte del señor Blackhorse le costó millones a mi empresa. Y cuando supe que albergaba una familia en la propiedad, pensé que el público debía estar al tanto de los posibles riesgos para esos niños. Entonces presentó denuncias falsas sobre poner en peligro a un menor porque perdió un negocio. La voz del juez Reeves podría haber congelado la sala. Presenté denuncias basadas en preocupaciones legítimas sobre una situación de vivienda poco convencional. Al señor Steinberg, he sido juez de familia durante 16 años. He visto miles de casos que implican poner en peligro a menores. También he visto adultos usar a niños como armas en disputas que no tienen nada que ver con el bienestar infantil. Basándome en las pruebas presentadas ayer y las revelaciones de esta mañana, estoy seguro de en qué categoría se encuentra este caso. Rebecca sintió que la esperanza le inundaba el pecho por primera vez desde que comenzó la investigación. El juez Reeves estaba claramente furioso por haber sido manipulado por alguien con segundas intenciones. Señora Henderson, continuó el juez Reeves, entiendo que actuó basándose en información que parecía creíble en ese momento, pero quiero saber si el Estado tiene la intención de continuar con este caso, ahora que sabemos que las denuncias originales fueron inventadas. La señora Henderson recorrió la sala con la mirada como si buscara la guía de alguien que no estaba presente. Su señoría,
El Estado siempre actúa en lo que consideramos el mejor interés de los niños involucrados. Esa no es una respuesta a mi pregunta. La señora Henderson respiró hondo. Su señoría, con base en nuestra investigación y el testimonio presentado ayer, no hemos encontrado evidencia de negligencia, abuso ni peligro. Los niños parecen estar prosperando en su entorno actual. Dadas las revelaciones sobre la participación del señor Steinberg, el Estado retira su solicitud de deportación. En la sala del tribunal estalló en vítores de los partidarios de Sullivan, y el grito de alegría de Emma se elevó por encima de la celebración general. Rebecca se giró para mirar a sus hijos y vio que el alivio y la alegría reemplazaban el miedo que los había atormentado durante semanas entero. El juez Reeves no había terminado. Si bien me complace que el Estado haya retirado su petición, quisiera abordar algunas cuestiones más generales que este caso ha planteado Sr. Blackhorse. Señora Sullivan, por favor acérquense al estrado. Rebecca y Thomas caminaron juntos hacia adelante, y Rebecca era profundamente consciente de lo natural que se sentía estar junto a él, enfrentando desafíos como equipo en lugar de como individuos separados. Llevo mucho tiempo en este trabajo, dijo el juez Reeves en voz baja, y he aprendido a reconocer cuando algo funciona, incluso si no se ajusta a los patrones convencionales. Lo que han creado en ese rancho funciona. Los niños son felices, sanos y seguros. Reciben una excelente educación y aprenden valiosas habilidades para la vida. Tienen estabilidad y amor. Hizo una pausa y miró directamente a Thomas. Señor Blackhorse, su compromiso con esta familia va mucho más allá de un simple contrato laboral. Lo veo, la comunidad lo ve, y sospecho que usted también. Thomas asintió con expresión seria. Sí, señoriana, así es. Ezra Sullivan ha demostrado una fortaleza y un criterio extraordinarios al construir una vida para sus hijos en circunstancias imposibles. Pero quiero asegurarme de que comprenda que este acuerdo, por muy exitoso que sea, existe sin protección legal para la seguridad de su familia. Rebecca sintió un escalofrío de miedo. ¿Qué quiere decir, señoría? Quiero decir que el señor Blackhorse podría despedirla mañana mismo y usted no tendría ningún recurso legal. Los niños podrían encariñarse con él como figura paterna, y él podría desaparecer de sus vidas sin previo aviso. Este acuerdo funciona de maravilla siempre que ambas partes decidan respetarlo, pero no ofrece estabilidad si las circunstancias cambian. El juez Reeves los miró con una expresión que reflejaba amabilidad y preocupación a Levez. ¿Han considerado hacer este acuerdo más permanente, más seguro legalmente para todos los involucrados? Rebecca sintió que le ardía la cara al comprender lo que el juez sugería. El matrimonio resolvería todas las vulnerabilidades legales. De su acuerdo, les daría a los niños un padre legal y a ella un esposo que no pudiera simplemente cambiar de opinión sobre su situación vital. Pero se suponía que el matrimonio debía ser por amor, no por conveniencia legal. Miró a Thomas, preguntándose qué opinaba de la sugerencia del juez. Su señoría, dijo Thomas con cautela, la señora Sullivan y yo hemos forjado una sólida relación basada en el respeto mutuo y el compromiso compartido con el bienestar de los niños. Hemos considerado la posibilidad de que nuestro acuerdo sea más permanente, pero queremos asegurarnos de que cualquier decisión que tomemos sea en el mejor interés de todos. Rebecca lo miró fijamente. Nunca habían hablado de matrimonio ni de matrimonio permanente. ¿Cuándo había empezado a pensar en mejorar su situación legal? Lo entiendo, dijo el juez Reeves con una leve sonrisa. No le sugiero que tome decisiones precipitadas. Simplemente le señalo que las vulnerabilidades legales de su acuerdo actual podrían eliminarse si decidiera abordarlas. Volvió a su tono formal. Ahora, en cuanto a la resolución de este caso, el Estado ha retirado su petición, pero quiero establecer una supervisión oficial para garantizar el bienestar continuo de los niños y protegerlos contra futuros acosos. La jueza Reeves anunció que estaba designando un defensor de la familia para supervisar a los niños trimestralmente, que el programa de educación en el hogar de la familia recibiría reconocimiento oficial del Estado y que cualquier queja futura sobre el bienestar de los niños requeriría pruebas sustanciales antes de iniciar investigaciones. Al salir de la sala, Rebecca se sintió abrumada por la victoria y confundida por las sugerencias del juez de que su acuerdo fuera permanente. Los niños los rodearon a ella y a Thomas con abrazos y charlas animadas sobre su regreso a casa. Pero bajo la celebración, percibió que algo fundamental había cambiado entre ella y Thomas afuera del juzgado. El pastor Williams se acercó con una amplia sonrisa. Rebecca, Thomas, estoy muy feliz con el resultado de hoy. Esos niños pertenecen a su madre y pertenecen a ese rancho. Gracias, pastor, dijo Rebecca. Su testimonio marcó la diferencia. De hecho, dijo el pastor Williams con un brillo en los ojos, tengo una pregunta para ambos. ¿Les interesaría que la iglesia organizara una cena de celebración para la familia? Algo para celebrar esta victoria y demostrar el apoyo de la comunidad. Thomas respondió antes de que Rebecca pudiera responder.
Es muy generoso, pastor. Pero creo que la familia preferiría una celebración tranquila en casa, claro. Claro. Pero Thomas, ya que estás aquí, me pregunto si podrías tener tiempo para hablar de otros asuntos conmigo. Quizás podríamos programar una conversación privada. Rebecca observó el intercambio entre los dos hombres, percibiendo un trasfondo que no entendía. Thomas parecía saber exactamente lo que el pastor Williams quería discutir. Su expression sugería que estaba relacionado con los comentarios del juez sobre hacer permanente su acuerdo mientras conducían de regreso al rancho en la camioneta de Thomas. Con los niños charlando animadamente en la parte trasera de la camioneta, Rebecca finalmente encontró el coraje para abordar lo que había sucedido en la sala del tribunal. Thomas, cuando le dijiste al juez que habíamos hablado de hacer el acuerdo permanente, en realidad nunca tuvimos esa conversación. Thomas se quedó en silencio por un momento, con las manos firmes en el volante mientras giraban hacia el camino familiar que conducía a casa. Tienes razón, dijo finalmente. No lo hemos hablado directamente. Pero Rebecca, después de todo lo sucedido, después de ver cómo alguien pudo aprovechar las vulnerabilidades legales de nuestra situación para atacar a tu familia, ¿no crees que deberíamos considerar lo que sugirió el juez? A Rebecca le latía con fuerza el corazón, pero se obligó a pensar de forma práctica en lugar de emocional. Estás hablando del matrimonio como protección legal. Hablo del matrimonio como solución a múltiples problemas en seguridad jurídica. ¿Para ti y tus hijos? Estabilidad incuestionable y protección contra cualquiera que intente usar nuestro acuerdo en nuestra contra en el futuro desde un punto de vista práctico. Tenía todo el sentido. El matrimonio resolvería todas las vulnerabilidades legales que enfrentaban y les brindaría a los niños una figura paterna que no podría simplemente desaparecer de sus vidas. Pero Rebecca ya se había casado antes por amor, y la idea de casarse por seguridad le parecía como traicionar el recuerdo de lo que había compartido con Jacob. Thomas, no puedo casarme con alguien solo por conveniencia legal. No sería justo para ninguno de los dos. Thomas detuvo la camioneta a un lado de la carretera y se giró para mirarla directamente. Rebecca, ¿y si no fuera solo por conveniencia legal? ¿Y si te dijera que mis sentimientos por ti y tus hijos se han convertido en algo mucho más profundo que un simple acuerdo comercial? Rebecca sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué estás diciendo? Te digo que te amo. Amo tu fuerza, tu devoción por tus hijos, tu capacidad de encontrar esperanza en situaciones imposibles. Amo cómo has hecho que ese rancho vuelva a sentirse como un hogar, cómo has devuelto la vida y la alegría a lugares que habían estado vacíos durante tanto tiempo, con sus ojos oscuros, serios y completamente fijos en su rostro. Digo que quiero casarme contigo no solo para resolver problemas legales, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti y tus hijos. Rebecca lo miró fijamente, dándole vueltas a las implicaciones de su declaración. Detrás de ellos, los niños se habían quedado en silencio, probablemente percibiendo la importancia de la conversación que se desarrollaba en el asiento delantero. Thomas, no tienes que responder ahora, dijo rápidamente. Sé que esto es repentino y que necesitas tiempo para pensarlo. Pero Rebecca, lo que tenemos juntos no es solo conveniencia ni gratitud. Es algo real, algo sobre lo que vale la pena construir. Un futuro. Al reanudar el viaje a casa, Rebecca sintió que todo su mundo había dado un vuelco. Pasó del miedo a la pérdida de sus hijos a que le ofrecieran un futuro que jamás se había atrevido a imaginar. La pregunta era si sería lo suficientemente valiente para volver a confiar en su corazón, o si el miedo a la pérdida le impediría abrazar el amor que se le ofrecían al ver el paisaje familiar del rancho que se abría paso. Rebecca se dio cuenta de que, decidiera lo que decidiera, su vida nunca volvería a ser la misma. La pregunta era si estaba lista para dejar de sobrevivir y empezar a vivir de verdad. De nuevo 6 meses después, Rebecca se paró frente al espejo de cuerpo entero en su dormitorio, ajustándose el sencillo vestido blanco que había elegido para el día de su boda. No era el elaborado vestido que usó cuando se casó con Jacob, aquel que había sido la fantasía de una joven de encaje y perlas. Este vestido era de seda color crema, con líneas limpias y sutiles cuentas, la elección de una mujer que entendía la diferencia entre los sueños de cuentos de hadas y la felicidad real. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Pase, llamó, esperando ver a Grace o alguna de las otras chicas, ofreciéndose a ayudarla con los últimos preparativos. En cambio, Sarah se asomó por la puerta con un pequeño paquete envuelto. Mamá, esto llegó para ti esta mañana. Thomas me pidió que te lo diera antes de la ceremonia. Rebecca aceptó el paquete con curiosidad, reconociendo la cuidadosa caligrafía de Thomas en la tarjeta adjunta. Dentro de la caja, envuelto en papel de seda blanco, había un collar de plata y turquesa que la dejó sin aliento. Las piedras eran del mismo color que el cielo del desierto, y la orfebrería mostraba una artesanía que evocaba tradición cultural más que joyería comercial. La tarjeta decía: esto pertenecía a mi abuela. Dijo que debía ser para la mujer
que devuelva el linaje de nuestra familia a la tierra sagrada. Con todo mi amor, Thomas. A los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas al comprender la importancia del regalo. Thomas no solo la casaba, sino que la acogía en una herencia que se remontaba a generaciones, haciendo de sus hijos parte de una historia que se extendía mucho más allá de sus vidas individuales. «Es precioso, mamá», dijo Sarah en voz baja, ayudándola a abrocharse el collar. «Parece que deberías estar aquí». Rebeca abrazó a su hija, maravillándose de cuánto había cambiado desde aquella mañana desesperada en la que los servicios sociales amenazaron con separar a su familia. Sarah había crecido y se sentía más segura, y su sonrisa había regresado cuando el rancho se convirtió de nuevo en su verdadero hogar. Todos los niños habían prosperado de maneras que iban más allá de la simple seguridad. Se habían convertido en parte de algo más grande que ellos mismos. «¿Estás nervioso?», preguntó Sarah. «Un poco», admitió Rebeca, «pero es un buen tipo de nerviosismo. El que se siente cuando algo maravilloso está a punto de comenzar». A través de la ventana podía ver los preparativos de la boda en el patio principal del rancho. Thomas había querido una ceremonia tradicional apache combinada con elementos cristianos, creando algo que honrara sus culturas y celebrara su singular historia de amor. Toda la comunidad de Copper Ridge había sido invitada, y parecía que todos habían venido para presenciar la boda que había pasado de la tragedia al triunfo. Grace apareció en la puerta con su vestido de dama de honor, un azul suave que complementaba su cabello oscuro. «Mamá, el pastor Williams está listo y Thomas ya está en el altar. ¿Estás lista?». Rebeca se miró al espejo por última vez, y no vio a la viuda desesperada que lo había perdido todo, sino a una mujer que había aprendido a aceptar el amor cuando se le ofrecía y a confiar en futuros que no podía controlar. La mujer que la miraba era más fuerte, más feliz, y estaba rodeada de más amor del que jamás hubiera imaginado. «Estoy lista», dijo. La ceremonia se celebró bajo el antiguo roble donde Jacob había colgado el columpio para el cumpleaños de Sarah, cuyas ramas ahora estaban decoradas con cintas blancas y flores silvestres del desierto. Thomas se encontraba bajo esas mismas ramas, vestido con el atuendo tradicional apache de boda, combinado con una camisa blanca y una chaqueta oscura, y su larga cabellera trenzada con hilos plateados que reflejaban la luz del atardecer. Mientras Rebeca caminaba por el pasillo formado por filas de sillas de madera prestadas de la iglesia, le impactaron los rostros que la observaban con genuina felicidad. No eran solo invitados a la boda, eran amigos que habían apoyado a su familia en los momentos más difíciles, y ahora celebraban su alegría. La señora Rodríguez, de la tienda de alimentos, se secó los ojos con un pañuelo. El agente Martínez estaba sentado con su familia, sonriendo amplia. Incluso la doctora Faster, la psicóloga que inicialmente se opuso a su acuerdo, había asistido a la ceremonia que le demostró que estaba equivocada sobre las familias poco convencionales, pero fueron los rostros de sus hijos, los que llenaron el corazón de Rebeca. Michael era el padrino de Thomas, luciendo el reloj de su padre, y una confianza que delataba a un joven que había encontrado un modelo a seguir digno de emular. Los gemelos flanqueaban el altar como portadores de anillos, y sus sonrisas a juego sugerían que habían planeado alguna travesura inocente para la recepción. Marcus se aferraba a su caballo de madera junto a Grace, ambos intentando parecer solemnes, a pesar de su evidente entusiasmo. Lucy y Emma habían insistido en ser las niñas de las flores juntas, y habían esparcido pétalos de rosa con tanto entusiasmo que todo el pasillo parecía un sendero. Ahora estaban con el pastor Williams, con sus caritas radiantes de felicidad mientras veían a su madre casarse con el hombre que se convertiría en su padre en todos los sentidos. La mirada de Thomas no se apartó del rostro de Rebeca mientras se acercaba, y pudo ver la misma mezcla de asombro y gratitud que ella misma sentía. Ambos esperaban vivir el resto de sus vidas solos, ella, viuda, y criando hijos. Él, un empresario exitoso pero solitario. En cambio se encontraron y crearon algo que ninguno de los dos había imaginado posible. El pastor Williams inició la ceremonia con palabras que reconocieron el camino poco convencional que los unió. «Queridos hermanos, nos reunimos hoy para presenciar el matrimonio de Rebeca y Thomas, dos personas que se encontraron cuando más necesitaban lo que el otro podía ofrecer. Su amor no surgió del romance ni del noviazgo, sino del compromiso compartido con la familia, la tierra y la valentía de construir algo hermoso a partir de la pérdida. A continuación, se presentaron los elementos apaches de la ceremonia, dirigidos por el tío de Thomas, un anciano tribal que había viajado desde la reserva para celebrar los rituales tradicionales. Habló tanto en apache como en inglés sobre la responsabilidad sagrada del matrimonio, la conexión entre la familia y la tierra, y la bendición de los hijos que transmitirían las historias de ambas culturas. Aun cuando llegó el momento de los votos que ellos mismos habían escrito,
Thomas habló primero. Rebeca, hace 6 meses pensé que te estaba ofreciendo un trabajo. Lo que me diste a cambio fue un propósito que no sabía que me faltaba. Tú y tus hijos me enseñaron que la riqueza no significa nada sin una familia con quien compartirla, que el éxito es vano sin el amor que le da sentido. Se le quebró la voz al continuar. Prometo amar a tus hijos como si fueran míos, proteger a esta familia con todo mi ser y honrar la memoria del hombre que te amó primero, siendo digno del amor que ahora me das. Los votos de Rebeca habían sido revisados varias veces a medida que profundizaba su comprensión de su relación. Thomas, cuando nos encontraste, éramos personas destrozadas que intentábamos sobrevivir a circunstancias imposibles. No solo nos diste refugio, sino esperanza. No solo nos diste trabajo, sino que creaste un hogar donde pudimos sanar, crecer y ser más fuertes que nunca. Miró a cada uno de sus hijos antes de continuar. Prometo construir una vida con ustedes, que honre nuestro pasado y abrace nuestro futuro. Prometo confiarles lo más preciado de mi vida, el corazón de mis hijos y el mío. Y prometo amarlos no solo por lo que nos han dado, sino por quién son, un hombre de honor, compasión e integridad. El intercambio de anillos incluyó una sorpresa que Thomas había planeado sin que Rebeca lo supiera. Junto con su alianza, les regaló anillos a cada uno de los niños en sencillas alianzas de plata, grabadas con sus nombres y la palabra Apache para familia. Hoy no solo me caso con su madre, les dijo Thomas a los niños al entregarle su anillo, me convierto oficialmente en su padre, con todas las responsabilidades y privilegios que eso conlleva. Prometo amarlos, guiarlos y apoyar sus sueños mientras viva. Marcas, de 8 años, levantó la mano como si estuviera en la escuela. ¿Significa esto que podemos llamarte papá? Solo si quieres, respondió Thomas con una sonrisa que transformó su rostro habitualmente serio. Papá, dijo Márquez a modo de prueba. Y luego más fuerte, papá. Los demás niños repitieron la palabra, cada uno probándola con diferentes inflexiones. Y pronto toda la fiesta nupcial se reía de su entusiasmo, cuando el pastor Williams los declaró marido y mujer. El beso que compartieron fue presenciado por una comunidad que había visto su historia de amor desarrollarse desde sus desesperados inicios hasta esta feliz culminación. Fue un beso que reflejó gratitud, compromiso y la profunda satisfacción de 2 personas, que encontraron justo lo que necesitaban el uno en el otro. En la recepción que siguió, se llevó a cabo en el granero principal del rancho, decorado con linternas y flores silvestres, y lleno del tipo de música que hizo que incluso los bailarines más reacios se unieran. Rebeca se vio envuelta en un baile tras otro, celebrando no solo su matrimonio, sino también el milagro de supervivencia y renovación que los había unido a todos. Pero el momento más significativo de la velada llegó cuando Thomas la tomó a un lado durante una canción tranquila y la llevó a la entrada del granero, donde pudieron ver el rancho extendido bajo un cielo lleno de estrellas. ¿Recuerdas lo que dijiste el primer día que nos conocimos?, preguntó. ¿Cuándo me dijiste que esta tierra ya no era nuestra, que pertenecía a desconocidos? Rebeca asintió, recordando la amargura en su propia voz cuando pronunció esas palabras. Te equivocaste, dijo Thomas con dulzura. Esta tierra nunca perteneció a extraños. Esperaba el regreso de su familia. Esperaba que nos encontráramos, para poder convertirse en lo que siempre estuvo destinada a ser, a un lugar donde el amor es más fuerte que la pérdida, donde los niños pueden construir sueños sobre la base de sus padres. Rebeca contempló el paisaje que había sido su mundo entero, luego se perdió, y luego regresó milagrosamente. Pero ahora era más que un simple lugar conocido, era el lugar donde había aprendido a amar de nuevo, donde sus hijos habían encontrado seguridad y esperanza, donde un empresario apache y una viuda irlandesa habían creado algo que honraba sus herencias y a la vez apuntaba hacia un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado solo. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, aunque ya no tenía miedo de un futuro incierto. Ahora construimos, dijo Thomas con sencillez. Criamos hijos que entienden que la familia no se trata solo de sangre, que el hogar no se trata solo de propiedad, y que el amor es la fuerza más poderosa para crear el bien en el mundo. Como convocados por su conversación, los niños aparecieron a su alrededor, aparentemente tras escapar de la supervisión adulta que se suponía los mantenía bailando dentro. Formaban un círculo informal alrededor de sus padres, con los rostros radiantes de satisfacción a la luz de las estrellas. «Cuéntanos, ¿qué pasará mañana?», preguntó Emma con la franqueza propia de una niña de 5 años. Rebeca miró a Thomas, luego a cada uno de sus hijos, porque eso era lo que eran ahora, verdadera y legalmente suyos, y sintió una felicidad tan completa que casi la asustó. «Mañana», dijo, «empezamos a construir el resto de nuestras vidas juntos. Trabajamos en el rancho, aprendemos cosas nuevas, nos ayudamos mutuamente a crecer, afrontamos cualquier desafío que se nos presente. Como familia,
Y recordamos, añadió Thomas, que el amor no siempre llega como lo esperamos. Pero cuando llega, tenemos el coraje de abrazarlo por completo. Michael, ahora de 16 años y casi tan alto como Thomas, habló con la sabiduría de un joven que ha vivido la pérdida y la recuperación. Recordamos que las familias se eligen, así como se nace, y que el hogar es cualquier lugar donde estemos todos juntos. Mientras estaban bajo el vasto cielo de Arizona, rodeados por la tierra que los había unido y el amor que los sostendría a través de lo que viniera después. Rebecca Sullivan Blackhorse sintió la profunda paz que proviene de saber que estás exactamente donde perteneces. Pensó brevemente en Jacob, enviándole un silencioso mensaje de gratitud por el amor que había preparado su corazón para este nuevo capítulo. Pensó en sus padres y en los antepasados de Thomas, en todas las generaciones que habían amado, perdido y hallado maneras de seguir adelante. Y pensó en el futuro que se extendía ante ellos, incierto en sus detalles, pero absolutamente seguro en sus cimientos de familia, compromiso y el tipo de amor que transforma a la gente común en héroes de sus propias historias. La viuda que perdió su rancho se convirtió en la mujer que encontró su destino. El millonario apache que salvó tierras sagradas descubrió que los mayores tesoros no se compran ni se venden. Los 8 hijos que enfrentaron la separación y la pérdida se convirtieron en el corazón de una familia que demostró que el amor podía vencer cualquier obstáculo juntos bajo las estrellas. La familia Blackhorse miraba hacia el mañana con la confianza de quienes habían aprendido que los finales podían convertirse en comienzos, que la pérdida podía llevar a la ganancia y que a veces las historias de amor más hermosas las escribían personas que habían dejado de creer en finales felices hasta que se encontraron viviendo uno en el rancho perdido fue encontrado. La familia rota se recompuso, y el amor que parecía imposible se convirtió en la base de un futuro lleno de infinitas posibilidades a un hogar. Pensó Rebecca mientras abrazaba a sus hijos y sentía el fuerte brazo de Thomas sobre sus hombros. Esto es lo que realmente significa. Un hogar, no solo un lugar, sino las personas que eligen amarte y el compromiso de volver a elegirlas. Cada día, por el resto de tu vida, a lo lejos. Un coyote llamó a su manada, y el sonido ya no parecía solitario. En cambio, sonaba como una celebración, un reconocimiento apasionado de que algunas historias terminan exactamente como deben, con el amor triunfante, las familias unidas y la promesa de que el mañana traería nuevas aventuras para corazones lo suficientemente valientes como para abrazarlos. A continuación tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.